Hola, soy Ricardo Moya y dirijo y presento El Sentido de la Birra. Esta entrevista que vas a ver ahora se ha publicado en exclusiva en Podimo mucho antes de estar aquí en YouTube. Si no sabes lo que es Podimo, es la plataforma de podcast más importante que hay ahora mismo. No solamente porque en ella están los podcasts más relevantes del panorama actual, sino porque nos ayuda a profesionalizarnos y a financiarnos para poder vivir haciendo lo que más nos gusta. Abajo en la descripción tienes un link para suscribirte con una oferta especial y disfrutar de todo nuestro contenido 3 meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además de un montón de podcasts de algunos invitados e invitadas que han estado aquí ya en el programa. Gracias por escucharme y espero que disfrutes de la entrevista. Bueno, arrancamos desde aquí. Sí. Vas a tope. Sí, estas semanas de promoción y demás es necesario, ¿no? Y además una peli que yo dirijo, que está ahí mi querido hermano Óscar, pues estoy haciendo también, no todo, lógicamente, porque al final elijo los sitios al final donde quieres estar, pero sí muchas más cosas para llegar sobre todo a diferente público, ¿no? Es un poco al final la idea de estas semanas, así 2-3 semanas. O sea, que ahora estás aquí en Barcelona, pero ¿a cuándo has llegado? He llegado esta mañana. Y te vas ya enseguida también. Voy, o sea, te vas ahora desde aquí, o sea, estás a Eso tope. es, acabo aquí hoy contigo, nos vamos y mañana tenemos el Junket en Madrid y ya jueves preestreno. ¿Qué es el Junket, tío? ¿Qué es eso? Bien. El Junket al final es como la presentación de la peli ante los medios que supuestamente la han visto. Vale. Hoy es aquí en Barcelona, en un hotel. Llegas y tienes como diferentes, al final, entrevistas. En este caso, pues tienes o con La Vanguardia o diferentes radios. Y la mayoría sí lo han visto. Vale. Entonces, bueno, al final hablas de la peli y ellos te comentan que bueno, no te suelen decir cosas malas, es decir, tienen como bastante respeto, ¿sabes? No te van a decir que es una puta mierda. La promo no te van a empezar a rayar con las cosas. Pues esto podría saber, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Qué has hecho, no? Entonces, claro. Ya la entrevista es verdad que a lo mejor te compromete de alguna manera, ¿no? Pero es interesante, sobre todo también para mí, ¿no? Como primera vez como director, ver cómo responde la gente o lo que pregunta y demás, ¿no? Y ahí también te das cuenta. O sea, yo me doy cuenta si también se gusta o no. O sea, yo creo que cuando ves a alguien que te pregunta o ha tenido curiosidad en algo, es que ha entrado más en la peli. Cuando son unas preguntas al final más banales, genéricas, imagino, y la has visto, imagino que tampoco has entrado mucho. Bueno, yo me la he visto y me moló bastante, te tengo que decir. Te voy a hacer preguntas sobre la peli, intentando no hacer spoilers. Muy bien. Pero si te parece, lo voy a ir combinando con un poco hablar de ti y entender un poco quién es Mario Casas. Porque tenía ganas de que vinieras aquí, tío, me hace mucha ilusión de que estés aquí. Este va a ser el capítulo 400. O sea, estás inaugurando temporada, hemos llegado a este hito y me alegra un montón de poder celebrarlo con que tú estés aquí. Pues además, tú estás mucho más acostumbrado. Yo, al final, este tipo de charlas, muy poco, ¿eh? O sea, no estoy acostumbrado todavía de repente a 1 hora y media, 2 horas, que es chulo también, porque es cierto que yo creo que me ha pasado, lo habré hecho 1 vez, 2 veces, y es guay, porque llega un momento que es verdad que empiezas a hablar y es mucho más cómodo que a veces una entrevista simplemente de 5 minutos, 10 minutos. Bueno, tener tiempo para explicar las cosas y tal, me parece que es algo que los artistas en general soléis agradecer. Porque muchas veces, sobre todo cuando estás en promoción, es, bueno, ¿y esto qué? Y tus 3 películas favoritas. ¿Y qué desayunas? Y como, joder, vale, corre. Y a mí me mola también que podamos saber a detalle ciertas cosas que a veces se preguntan de forma muy rápida porque no da tiempo, pero a mí sí que me apetece ahondar un poco más en estas cosas. Tú sé que tienes una relación con la ciudad de Barcelona, bueno, con Cataluña en general, porque tú has nacido en Galicia, pero te viniste aquí muy pequeñito, ¿no? Sí, yo me vine con unos 5 años. Mis padres se vienen para aquí súper jóvenes, ellos son bastante jóvenes y se van a vivir a un piso con mi hermana, conmigo a Lloret de Mar. O sea, cayeron en Lloret de Mar, no tenían ni idea realmente, tendrían 21 o 22, o sea, eran muy jóvenes. De ahí mi padre trabajaba de banista, empezó en Zara, cuando se hizo el Zara de aquí de Gran Vía, creo que es, y a partir de ahí pues nos fuimos a Masdengay, Collbató, Esparraguera, y sí, yo he pasado toda mi infancia hasta los 18, estudié aquí también, Pompeu Fabra en Martorell, hice el artístico, y a los 18 recién cumplidos me voy a estudiar interpretación a Madrid. ¿Hablas catalán?
Parlo el catalán, pero no me quiero meter ahí porque de repente son 19 años fuera. Tranquilo. Pero siempre aquí me preguntan, oye, ¿te podemos hacer las preguntas en catalán y tal? Sí, o sea, al final mi abuela sí, aquí también. Mis amigos de la infancia están aquí, donde vengo mucho y los veo. Parte de mis mejores amigos son de aquí, ¿no? Entonces... Es decir, cuando ponen en tu información que eres de Galicia, sí, pero como de nacimiento y vámonos. Sí. Como... O sea, es más de sangre, ¿no? Pero al final yo mi infancia la he pasado, como te digo, aquí. O sea, los recuerdos todos de niño es en Barcelona. ¿Y aquí ya empezabas a hacer como grupos de teatro en el cole, alguna cosa así de actuación antes de irte a estudiarlo de forma más como arreglada? Sí, o sea, justo antes me lo estaban recordando, se me había como olvidado en La Passió d'Esparraguera, o sea, que además he visto como muchísimo cine ahí, o sea, de las primeras pelis que empecé a ver y demás era en La Passió. Y sí, o sea, habría hecho como 2 obras, 3 obras y recuerdo que una de las primeras me quedé en blanco, eran unos poemas. Y empezaron todos como el público como a aplaudir, como vamos a darte ánimo, pero es una de las primeras experiencias que tengo encima, la verdad. O sea, después no he hecho teatro, o sea, profesional y demás, nunca me he subido a un escenario, pero sí tengo como uno de los primeros recuerdos y demás es en La Passió d'Esparraguera. ¿No es algo que te haya llamado o que tengas la espinita de subirte a unas tablas y ponerte... Sí. A defender a un personaje desde ahí? O sea, y hasta el momento, de verdad, ha sido muchas veces por el tiempo, ¿no? Y las series o el cine, o en este caso, pues dirigir te roba muchísimo tiempo y no se ha dado. Hay algo de miedo escénico, te tengo que decir. O sea, me da muchísimo respeto el teatro, ¿no? El subirte ahí, que no se corte, y al final estoy acostumbrado a eso. He compuesto los personajes desde ahí, pero bueno, a la vez siempre te lo dicen, ¿no? Los grandes y demás, grandes actores con los que he trabajado a lo largo de mi carrera te hablan. ¿Cuándo el teatro? Tienes que hacer teatro porque te va a dar unas tablas, vas a mejorar, ¿no? Como actor, y lo imagino. Al final el tener un personaje y no soltarlo durante 2 horas, 1 hora y media, eso me imagino que hace que tengas que ser constantemente y estar en el personaje. Claro, además también, bueno, no sé si esto influye, el tener el público delante, al tener a cientos de personas ahí, no es lo mismo que estar con el equipo y con la cámara delante. No sé si eso también es algo que te... Bueno, sí, es ese miedo, ¿no? Y a la vez me imagino que todas las cosas que tienen que pasar en una obra de teatro, ¿no? Y el público, me imagino que los notas, bueno, se nota, ¿no? Cómo respiran. Si uno se levanta, imagino, se va porque no le gusta. Yo creo que todo esto, claro, al final te tiene que afectar de alguna manera cuando estás interpretando encima y que tiene a la vez que ser maravilloso y te tiene que poner ahí las pilas y te tiene que dar una vibra increíble, pero lo haría. Es decir, es algo que me gustaría, pero lo que sí me gustaría sería con un equipo, con una gente que confío. Es decir, trabajar unos meses, los ensayos, y gente que de repente me va a decir, bueno, te vas a subir por primera vez a las tablas y te vamos a acompañar. O sea, claro, sí. Si te está gustando esta entrevista, acuérdate por favor de darle abajo al botón de suscribirte y a la campana para que te avisemos cuando salgan más. Y si quieres conocerme fuera del ámbito de hablar con gente, puedes escuchar mi música en Spotify y seguirme en mi Instagram, Ricardo Moya, para enterarte de todos los conciertos que voy a hacer este año alrededor de España. Y ya está, eso es lo que te quería decir, que sigas disfrutando de la entrevista. Pero lo que digo es como, si empiezas a hacer, en el momento que empezarás a hacer teatro, si te pones, yo creo que también llegando a un punto en el que tú estás como actor, cualquier cosa que no hayas hecho antes se te va a mirar con lupa, pero a muerte. Si de repente haces un musical, hostia, el musical que hace Mario Casas. Si de repente te pones a hacer teatro, bueno, es la primera obra que hace Mario Casas. Como siempre va a haber un punto de estar pendiente de esto, de lo nuevo. Sí, pero a mí eso, te digo, a mí me encanta. Es decir, a mí es de las cosas que en mi carrera, y por eso he dirigido una peli, es de las cosas que más me gustan. A mí me gusta estar al límite, a mí me gusta que una situación sea de riesgo, que esté en el precipicio, que estés ahí constantemente, y eso es también lo que me ha hecho trabajar mucho más a lo largo de los personajes que he ido haciendo. Si no, me aburriría. Es decir, si ya he hecho un tipo de personaje, ¿por qué lo voy a repetir? O sea, al final es cierto que yo cuando empiezo y se me hace más conocido por una serie de personajes que se me podía encasillar con el barco. Sí, o sea, y que a la vez yo sí iba haciendo otros personajes como La Mula, estaba Carne de Neón, estaba El Camino de los Ingleses, en esa época, Fuga de Cerebros, que nada tenían que ver entre ellos, pero es cierto que lo mediático era 3 metros, el barco, los hombres de Paco, entonces ya te querían como colocar ahí. Y a mí había algo con eso que yo decía, yo creo que puedo hacer otras cosas, y siempre he estado como intentando jugármela. O sea, es donde
donde me noto vivo realmente en el arte. Y pasa con la dirección, me preguntan, ¿por qué de dirigir? Bueno, llevo años pensándolo, había escrito algunas cosas y demás, y llega la pandemia y digo, tengo que hacer algo con mi vida, en el sentido de esto se ha parado, que no he hecho hasta ahora y quiero hacer y quiero intentarlo, por lo menos. Y era hacer una peli como director y que mi hermano fuese el protagonista, que se lo había dicho ya bastantes veces. Entonces, aparte de ahí, y hay algo de, quiero hacerlo, quiero jugármela y quiero ver qué pasa. Quiero ver hasta dónde puedo llegar en la dirección. Y lo que viene después, han pasado 3 años y medio desde que escribo las primeras palabras, no lo piensas, lo pienso un poco más ahora, que está ahí. Pero en ese momento digo, no, voy con todo, me atrevo y quiero pasar por aquí porque voy a aprender muchísimo más del cine. Tengo la suerte de poder hacerlo y que a lo mejor si escribo algo, como ha pasado con los productores, digan, sigue con un tratamiento y después una primera versión. Y me han apoyado, ¿no? Es una suerte y es ver el cine con otra perspectiva que no tenía. Y tu hermano en mente ya estaba que iba a ser para él y tú ya estabas escribiendo y pensando en la idea sabiendo que iba a ser él el que hacía este papel. Sí, desde el primer momento, digo, si algún día, años atrás, si algún día hago una peli o de las cosas que estaba escribiendo y tal, será él. Entonces, a partir de ahí, ese es el núcleo en el cual yo empiezo alrededor de él a escribir. ¿Por qué lo tenías tan claro que iba a ser con él? Porque lo quería dirigir. En el sentido de... Yo he escuchado muchas veces a Óscar, o me ha pasado a mí en mi carrera, que pocas veces te has mimetizado con el director. Que desde el primer momento, desde los ensayos o antes, haya querido trabajar realmente contigo y te haya llevado al límite. Trabajar meses en la interpretación, no simplemente llegar al set de rodaje y tener una semana de ensayos, 2 semanas. Yo además exijo siempre, a veces hay directores que dices, ensayan menos, ¿no? Yo siempre exijo de, oye, yo necesito esto, necesito ensayar. Entonces con Óscar quería crear un personaje desde cero y llevarlo de muchas maneras a la realidad, al límite, a que se convirtiera en ese personaje que creo que no había hecho hasta ahora, por los personajes que había hecho y los proyectos. Y yo sabía que lo podía llevar ahí y que conociese ese tipo de personajes un poco más adultos, más costumbristas, más como es la peli, más de calle, con además actores no profesionales, que aprendiese ese tipo de línea y de interpretación y el trabajar desde ese lugar, desde la verdad y de convertirse en el personaje. ¿Es porque es algo que tú has vivido y sientes que te ha funcionado a ti? ¿O por qué decides que esta es la línea en la que quieres trabajar con él? Yo he sido así siempre. Todos mis personajes, cada vez yo decía al principio... No soy de método, me daba como... De método no, y soy de método. Soy un obsesivo del trabajo y en este caso de los personajes. Y sobre todo en los últimos como tal. También me he ido haciendo más conocido, me respetan también en los directores o en los equipos, me respetan más, me dan también carta blanca para poder jugar mucho más. Entonces el practicante, estuve en silla de ruedas todo el rodaje, el equipo no me vio... de pie, es decir, entonces ahora he grabado con Rodrigo Cortés también Escape y he estado un personaje toda la película, entonces para mí es esencial. Es verdad que es agotador, pero yo quería que Óscar fuera hacia ese lugar. Cuando, yendo a esto, ¿no? Como director, como primera película que haces como director, lo guay en tu caso es que así muchos directores empiezan su primera película después de haber ido a una escuela de cine o algo así. Pues tú has tenido una escuela de cine de un montón de años de trabajar con peña muy tocha. Y si tú tienes la pretensión, las ganas de ser director en algún momento, un poco vas picoteando en plan, mira lo que hace aquí mira lo que hace aquí. Y así un poco me imagino que desde el principio, ¿no? Porque no sé si de las primeras cosas que haces es con banderas, como director. Bueno, es el camino de los ingleses. Mi escuela de cine es las películas. Lo he vivido en mis carnes. Además, siempre me ha interesado mucho tener un ojo en la dirección. Es decir, cómo se mueven, cómo afrontan el proyecto, cómo ruedan, cómo trabajan con los actores. Siempre he estado allí, o con directores que he tenido mucha más cercanía, me han enseñado mucho. He ido con ellos de la mano, con Alberto, hablando de los tecnicismos, con David Vittori en No Matarás. Fui muy con él en todo el proceso de interpretación, de dirección también. Pero el camino de los ingleses es lo que dices, ¿no? Mi primera peli con Antonio Banderas y que escoge a todos chavales no profesionales y vivo una experiencia única que inconscientemente también se me ha quedado, ¿no? Y
y se me quedó él como director. Aparte, no recuerdo mucho, tenía 18 años, el tecnicismo, cómo era él en ese lugar, pero sí cómo trabajaba con los actores, la confianza que nos daba, y lo que más impresionaba era eso, que te hablaba del tú a tú y de repente era como, coño, es Antonio Banderas, te esperas otra cosa y de repente ves a un tipo normal. O sea, a la vez te está enseñando un lugar hacia donde, si te va bien, puedes ir, y es esta humildad que él tiene y es un sitio de no ego. O sea, Antonio era un tipo en la dirección sin ego, es un tipo que no le hacía falta gritar, no le hacía falta decir soy este o he hecho esto. O sea, era un tipo completamente normal, y estas cosas, aparte de los tecnicismos como me ha pasado y he visto, me he quedado con esas cosas de los directores que me han enseñado y me han aportado, como Alberto también. Pero yo me preguntaba, al ver Mi soledad tiene alas, ¿cuánto esta primera película en la que trabajas con Antonio Banderas te ha marcado a la hora de hacer tu primera película? Porque veo varios paralelismos que son... Coño. Pero piénsalo, es a ver. Actor que se pone a dirigir y trabaja con actores que no son actores profesionales. Es gente de barrio que dentro de ellos hay una pretensión de ser artista. En el Camino de los Ingleses quiere ser poeta, y el tuyo quiere ser grafitero, ¿no? Y quiere hacer esto. Y hay un punto del barrio, de la picaresca, de los chavales tal y cual, y que imagino que es eso, que no es como que estás apuntando a hacer una peli que vaya en esa dirección, pero creo que todo al final va sumando y que todo te deja un pozo de por qué haces las cosas. Sí, a mí hay guiños, ¿no? En la peli, a pelis que he hecho. O sea, hay guiños a Dios, hay guiños a 3 metros, o sea, es verdad que he podido, siendo antes actor en mi carrera, he podido hacer esos guiños a un público que me sigue y que ha crecido conmigo, pero sí, o sea, es verdad, era la segunda peli él había hecho Crazy in Alabama, que me parece un peliculón, y es verdad que esta segunda, El Camino de los Ingleses, no sé por qué, o sea, se quedó ahí y es una película que a mí me gusta mucho, o sea, es una película además que le tengo muchísimo cariño y creo que está muy bien, y es una peli arriesgada, ¿no? A partir de ahí no ha vuelto a dirigir Antonio, o sea, ya han pasado años, no sé por qué será, porque al final es algo que, no sé, o sea, yo después de haber dirigido Mi soledad tiene alas, es verdad que me he quedado, a ver cómo la recibe la gente, ¿no? Pero me he quedado con ganas de más. Al final es una primera peli donde supongo que hay aciertos, hay errores, pero no sé, me he quedado con las ganas de seguir, sobre todo de seguir aprendiendo. Hay una cosa más que quiero recargar. He estado mirando la rueda de prensa de esta primera película en la que estuviste, y tienes los cojonazos de la rueda de prensa de decirle, bueno, mi personaje es que al final no se desarrolla, ni termina, ni nada. Y Antonio Banderas te queda mirando como en plan de... Bueno, y tú diciendo, ¿es malo lo que he dicho? ¿Es esto malo? Era un bicho, tío. Era inconsciente total. O sea, y acababa de llegar a Madrid, ¿no? Y pasó, ¿no? La anécdota de estar en su casa, de llevarnos... nos quería enseñar Crazy in Alabama. Y nos invitó a cenar, fuimos a su casa y tal. Y de repente estamos todos en un cuarto, nos pone ahí el pantallón y tal. Y a los 10-15 minutos... estoy... No. Y dice, bueno, ¿ves? Por eso lo he escogido. O sea, es el personaje, está claro, ¿no? Entonces sí, él siempre también, lo he visto mucho tiempo después, he coincidido mucho, he hecho cosas con él y siempre lo recordamos, pero se me quedó a mí Antonio siempre en la retina, ¿no? Todavía aprendiendo, ¿no? De 18 añitos, recién llegado a una ciudad, era como estás ahí intentando colocarte todavía emocionalmente de alguna manera. Bueno, también porque yo creo que hay muchas cosas que podemos tener en paralelo de las dos carreras, porque también a él lo han encasillado durante un tiempo en ciertos papeles, él ha buscado salir de ciertos personajes para demostrar como otras faltas como actor. Yo, en tu caso, tú que hablabas tú mismo del encasillamiento, hay una parte proactiva, me imagino, por ti de decir, tío, vale, o sea, ok con estos personajes, pero quiero hacer otras cosas. Tú ibas buscando otros proyectos, pedías que te dieran proyectos que no fueran en la dirección en la que parecía que se te... Porque es que tú tienes una época que es el chavalito guay, medio pardillo, y ahora no te quiero dar otra cosa que no sea eso. De repente haces una que es de malote, venga, todas de malote. O sea, ¿cómo se trabaja con esto, tío, para encontrar tu camino? El tiempo y tener la suerte de que tu carrera siga adelante y poder demostrar que de repente puedes hacer otras cosas. O sea, porque es cierto que al final, si estás en una serie, El Barco, o estás en Los Hombres de Paco, dura 3 años. Entonces es normal que la gente se quede solo con eso. Además son muy largas y de repente para mí es que era otra cosa, por eso te decía antes, ¿no? Yo en ese proceso hago Mentiras y Gordas también,
te decía La Mula, Carne de Neón, que a mí Carne de Neón es una peli que es de Paco Cabezas, que es una peli que me parece como que también pasó ahí, es súper especial, hay una marca propia muy, muy potente, pero yo no tenía esa imagen, entonces era más un poco lo exterior y lo que funcionaba y tal vez lo que vendía. En ese momento habían revistas, no había redes sociales, o sea, me imagino que lo que vendía más era esa imagen, ¿no? Querían buscar eso, pero al final las cosas te las da el tiempo y te las da el trabajo, o sea, el decir, yo creo que puedo hacerlo, es decir, yo sí confiaba, me había puesto a prueba tiempo atrás en alguna otra peli. Lo que pasa es que tiene que llegar alguien, en mi caso fue Alberto Rodríguez. Alberto llega con Grupo 7 y de repente a mí y Alberto, o sea, para mí es uno de los regalos. Es para mí de los maestros. Él de repente me viene con Grupo 7 y de repente el público, un público en concreto más adulto, más masculino, de repente dice, hostia, pues mira, pues no está mal. El chaval. Tío, coño, digo, está bien, cojones, que estoy aquí al lado de Antonio, que es un toro, y yo creo que estamos ahí, ¿no? O sea, entonces es verdad que a partir de ahí también no solo el público, un tipo de público, sino también productores, directores, de repente dijeron, hostia, pues... Y ahí es donde también me empiezan a llegar otras cosas. Yo en ese momento ya estaba, como tú decías, estaba diciendo a cosas ya a todo muy parecido a 3 metros, a todo que no. O sea, yo ahí sí, además dejé el barco en la segunda temporada y dije... Stop, o sea, no quiero otro tipo de cine, otro tipo de series, porque creo que lo puedo hacer y sí noté eso. Y estuve hasta eso, un año así, sin currar o hice alguna cosita, pero fue Grupo 7 lo que esperé. ¿No acojona esto, tío? El decir que no en una profesión en la que depende mucho de que te llamen y de que tú no sabes si el decir que no va a querer decir que te den otras cosas o que digan, bueno, pues el chaval malote no quiere hacer el chaval malote, pues hasta luego, que te den. O sea, no da un poco de cague Sí, me cagué ahora también. Ajá. O sea, al final lo decimos, y parece raro, ¿no? Siempre lo digo, del vértigo de los actores de que nunca más te van a volver a llamar. Es que de verdad, o sea, mi posición desde fuera es bueno, y desde dentro es buena. Ahora mismo es verdad que estoy en un lugar con mucha suerte y me llegan proyectos interesantes, o me llama un Rodrigo Cortés, que a mí esto es lo que me parece fascinante. No dejas de ver lo que estáis tramando ahí, loco, que muchas ganas. Es una locura, o sea, una locura. Entonces, al final, es eso, es jugártela. Es decir, voy a apostar todo y va a llegar. O sea, va a llegar, algún personaje llegará, estoy ahí y al final esperé y después a partir de ahí también dije... Tengo que esperar, tengo que hacer proyectos X. He demostrado esto ya. He demostrado que puedo ser malote, justo el cine o 3 metros funcionó como un tiro, tengo ganas de ti, Palmeras. Ya había hecho eso, no quería hacerlo más. Entonces aparecen otros proyectos que es, yo creo, donde mi carrera se empieza a consolidar en el público en general un poquito más. ¿Hay algún punto para ti, algún proyecto en el que digas, vale, joder, creo que me están tomando ya como actor, no como el chaval que... Bueno, aún me lo siguen diciendo hoy en entrevistas. Dice, bueno, has hecho tal, siempre tal, hasta no matarás. Y digo, hombre, coño... Pero me jodas. Hoy sí, por eso te digo que al final es la percepción que cada uno tiene de ti al ser artista o al ser conocido. A lo mejor hay gente que solo vio una cosa y ahí lo... Pues otra pregunta a ti, que las has visto todas. O sea, yo creo que empieza en Grupo 7 un poquito, pero para mí... O sea, notarlo de decir en contratiempo empieza como a abrirse más. Y creo que es y hace poco, en El Practicante, donde ya empiezo a notar una mayoría de que por lo menos hay un respeto o hay una cosa de, vale, este chaval curra, se está haciendo mayor, o sea, estamos viendo años atrás o las últimas películas son diferentes entre ellas, se la está jugando, yo creo que es en contratiempo, y después en El Practicante es donde... fue el culmen de decir, bueno, está ahí a por todas. Yo ahí la verdad, tío, que es un personaje súper, yo creo que difícil, y además que es muy incómodo, tío, trabajar con la incomodidad de alguien, de ser profundamente desagradable. Esto es algo como difícil de conseguir. Hay gente que hace una carrera de ello, como Javier Gutiérrez, que los personajes desagradables... como lo clava. Joder, lo hace, tío, tiene un trabajo muy bueno en conseguir esto. Pero este personaje, tío, del Practicante, que es como así de malicioso y de cabrón y de con esta... Alguien por quien al principio de la película puedes sentir hasta un poco de hostia, pobre chaval tal, pero que luego te olvides de esto y que te vayas a... ¡Qué cabrón!
Esto no sé cómo fue para ti trabajar, porque yo creo que hasta ese momento puedes tener personajes que el que es el malote era bueno, o sea, que era una característica buena del personaje, pero ¿cómo haces para meterte en algo así? O sea, para ponerte a currar, aparte de ir en silla de ruedas todo el rato, pero no fue un reto extra. Sí, o sea, fue de los personajes que más me han consumido. O sea, yo durante el rodaje grabando, perdí 3-4 kilos fácil, ¿no? Me consumió por dentro. Las entradas, ¿no? Que me hice, que las pedí también. O sea, tenía que tener algo. Y yo trabajé mucho, y cada vez lo hago desde ya hace unos años, trabajé mucho con un psiquiatra, sobre todo ese trabajo que hice de campo aparte de hablar con mucha gente que tuvo accidentes, que se quedó en silla de ruedas y demás, con un psiquiatra sobre el ego, bueno, ni el ego desmesurado, o sea, un manipulador psicópata, es decir, entonces trabajamos mucho en eso, en cómo eran, en cómo se comportan. Entonces yo cogí todos esos puntos y con un coach, con Gerard Homs, que trabajo desde hace unos años, partimos desde ahí, ¿no? O sea, ser lo más, además, sinceros posibles con este tipo de patrones en este tipo de gente, ¿no? Entonces al final llegó un momento que me de verdad, o sea, que había gente también en el set o compañeros que me decían, tío, es que estás raro, te estás poniendo amarillo. O sea, hay un momento que no sé si eres el personaje o no, porque intentaba mantenerme constantemente ahí, ¿no? Entonces fue intenso, sí. ¿Y luego quitarte eso? Cuesta. O sea, suele ser como al mes, los personajes en general. Lo noto como al mes. Igual hago siempre algo que es cambiar, o raparme, o cortarme el pelo, o con la barba, justo que el último día de rodaje, como para quitarme y despedirme un poco del personaje, ¿no? Siempre, el último día siempre me despido del personaje, pero si hay cambios físicos, son intensos emocionalmente, tardas un poco. Pero además, yo me imagino que, porque te he oído en otras entrevistas decirlo, que para ti, por ejemplo, hacer ejercicio y estar en forma y cuidarte es algo que es importante. Entonces, cuando haces un personaje así, tienes que descuidar todas esas cosas. Sí. Porque no puedes estar en forma. No, ha pasado con Rodrigo ahora, ¿no? Yo en Rodrigo es un personaje, es una construcción también es fuerte, hemos ido apostado con todo. Uh-huh. Y adelgacé muchísimo también, el pelo largo, barba, y hay un momento que el personaje se afeita y cuando me vi, o sea, era otra persona. O sea, y realmente yo creo que a mí me gusta mucho y cada vez más. Me ha pasado siempre cuando veo las carreras pues, de los Tom Hardy, cuando veo las carreras de estos actores que se acercan un poco más a mi edad, uh-huh. que se transforman, que no tienen miedo de equivocarse, ¿no? Tom Hardy es como excesivo en todo, ¿no? Pero cuando es excesivo y la clava te hace unos personajes increíbles. Uh-huh. Entonces a mí son como las carreras que me gustan. Y hay algo en los cambios físicos, emocionales y tal, que cada vez me ponen más y me atrapan más. También es porque he hecho ya personajes, que he tocado ya personalidades, entonces me imagino que voy un poco cada vez más al extremo en lo que las personalidades de los personajes se refiere. Uh-huh. Y cuando estás trabajando ahora en esta vez que te has encontrado como director para trabajar con los personajes de otros. Y ¿cuál es o sea, cuánto delegas en esa creación del personaje al otro? ¿Al actor? Sí. Cuando están ya que los veo caminar, que suele ser a las 2 semanas de estar rodando, ahí es cuando yo empiezo a preguntarles mucho más qué sienten, qué piensan y porque son mucho más los personajes que yo, ya han entendido, los he empujado en el proceso de casting o de ensayos, los empujo, sentí la primera, segunda semana y ahí ya se convierten. A mí me pasaba, esto creo que se lo había escuchado que lo hacía Almodóvar o tal, y a mí me pasaba una cosa que era que yo interpretaba, tío. O sea, que me ponía al lado de ellos, o al lado de Óscar, o al lado de Farid, y era como que yo, en vez de decir, aparte, ¿no? Esta indicación, yo voy a hacerlo. Claro, joder. Claro, pero es como raro, ¿no? O sea, tampoco me ha pasado con los directs, ¿no? Así que currado no lo he visto. Entonces me daba como cosa, pero era como la manera clara, visual para ellos de que entendiesen lo que quería, ¿no? Y sí, o sea, en los ensayos era... sobre todo lo que hemos hecho con Óscar, con los actores no profesionales, no tocábamos realmente texto, o sea, no quería quemar el texto, y más con actores
tan frescos, que es su primera película y demás, y trabajábamos mucho, improvisaciones, juegos, salíamos a la calle, pues ellos de personaje toda la tarde, íbamos a cenar, era el cumpleaños de Óscar, tenían que ir todos de personaje, o sea, hemos jugado durante 1 mes y medio, casi 2 meses de ensayos, que ha sido largo, mucho más a una escuela, a una clase de interpretación y sobre todo para los no actores, o sea, que se sintiesen cómodos. Intenté guiarlos para lo que se iban a encontrar en un set, para que no tuviesen que ir a la marca, no quería ese tipo de peli, por eso también he ido mucho cámara al hombro, los he seguido para que pudiesen jugar y no se sintiesen encorsetados cuando empezáramos a rodar. Pero en esto, por ejemplo, se generan algunas inseguridades de las decisiones que estás tomando como director, si son las adecuadas o no. Todo el rato. Todo el rato. Claro, o sea, el director al final, ¿no? Lo que hace es tomar constantemente unas decisiones y responder todo el rato. Oye, pero claro, el cenicero de la habitación, o sea, y es como, sí. Y te puedes estar equivocando de dónde está poniendo el cenicero, ¿no? O sea, después llega el día de foto y te dice, no, que esto... O sea, al fin del día estás completamente dudando de si está bien o no lo que estás haciendo. Pero a mí me apasiona, o sea, tener constantemente esa duda te hace estar vivo y despierto, ¿no? Y que estés al final en un aprendizaje constante. A mí sí lo que yo tenía muy claro en mi primera peli era rodearme bien, es decir, gente que podía confiar y me ayudara. Y mira, el director de foto es su primera peli, Edu Canet, pero es alguien que conozco que ha operador también en la peli, ha operado muchas pelis que he hecho y confiaba mucho en él. Y después el coach de interpretación con el que yo trabajo, la guionista Débora, me la traje de París para que estuviese. O sea, hicimos como una familia de la peli que para o yo escuchar a los técnicos que llevan muchas películas ya encima. Yo el primer día les dije, oye, cualquier cosa, yo le voy a intentar pegar una patada, lo he escrito yo, pero quiero escucharos a todos y me lo voy a tragar. Yo veré si, hostia, pues tiene razón o no, pero quiero escuchar a los profesionales que llevan en esto tanto tiempo y para mí es la primera vez poniéndome en este lugar. Y a nivel de la historia, ¿por qué tomar esta? O sea, ¿desde dónde viene la idea de querer hacer esta historia? Mira, para mí era, no sé por qué, empiezo a hablar con Débora y hablamos, yo quería una historia de jóvenes, por lo que aportan chavales de esta edad. Y esa frescura, o sea, todos estos jóvenes, una peli con carisma a la vez. Una peli que habla también sobre los lazos familiares o como un chaval, depende de dónde nazcas, de la educación que tengas, todo lo que te puede afectar de alguna manera o aportar, la amistad y después el amor, de alguna manera, ¿no? O sea, eran como coger casi todos los inputs y meterlos en una peli de jóvenes. Entonces partimos desde ahí y partimos pues estos chavales que pegan atracos, que al final no va de atracos, que ves el tráiler y a lo mejor puedes tener esa sensación, pero al final lo que es una manera de colocarlos en una peligrosidad o que se creen los reyes del mundo y no, o sea, es simplemente por eso. Y después la historia de un chaval, artista, como muy bien dices, se me había pasado con lo del camino de los ingleses. Y tienes Te has jodido ahí. No, pero sí, se queda ahí, está la inconsciencia del cine, ¿no? Como espectador, que te pasa también, que me ha pasado desde niño, y como mi vivencia como actor trabajando con directores. Pero sí, era la vida de un artista, no quería un cantante o no quería tal porque estaba más visto. Y empecé a buscar sobre los grafiteros, me vi muchos documentales, estuve ahí dándole vueltas cómo podía ser o cuántas pelis, y de repente no había mucho cine o no había mucha cosa sobre grafiteros y dibujante a la vez. Entonces me sumergí ahí, creo que podía tener un personaje sombrío, joven, crudo, podía tener una manera de expresarse, que era la pintura, que era el graffiti. Entonces esto fueron como los primeros inputs para crear el guión. ¿Y qué hay? Porque cuando tú haces un guión, sobre todo si es tu primera obra, y esto lo he visto en colegas, yo estudié cine aquí en una escuela de aquí de Barcelona, y en todos ves que hay una parte de ti, hay algo que está hablando de ti. Aunque sea de forma velada, aunque sea de una forma metafórica o lo que sea, ¿qué hay de ti aquí? Es verdad que es lo que dices, o sea, no es un autobiográfico, no. Ni mucho menos, o sea, está claro, está clarísimo. Obvio que no. Pero está la esencia, hay algo de esencia, hay algo del carácter tal vez de la peli, de ese montaje, ¿no? Que tiene también la película, que yo creo que camina bastante y a la vez de repente esos silencios, esa música. Yo creo que el alma de la peli en sí, si te llega
si entiendes ese alma, yo creo que tiene que ver mucho con el mío, ¿no? En parte soy yo, o sea, es una manera de expresarme la peli desde la escritura y después desde la interpretación, ¿no? De lo que han hecho los chavales. O sea, soy yo en mucha medida de la peli. Bueno, y una cosa que creo que te escuché decir, que es que tú, el pirarte a Madrid, ¿no? El concepto de hay que irse a Madrid, porque ahí están las cosas. Tú eso lo tuviste en un momento de tu vida. Sí. Me voy para Madrid. Sí, al final el detonante de la peli es otro, ¿no? Por lo que huyen, pero en mi caso sí. En mi caso el dar el salto de la niñez a tener que hacerte mayor, digamos, siendo joven todavía, está ahí. Al final yo me fui con 18, me sentí solo de cojones, luchando en mi caso por un sueño. Empecé a trabajar y demás y al fin del día sí tuve esa suerte, ¿no? de hacer pocos castings y enseguida estaba en una serie en televisión española. Entonces hay algo de eso y hay algo también de lo que hablan los personajes para mí de Óscar, de Candela, que es el no poder volver ya nunca más y el tener que tirar para adelante y el que tener que pillar las riendas de tu vida y tomar decisiones, que es lo que no han hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, lógicamente hay un poco también de todo eso. Antes y seguiremos ahora con la peli, pero ahora que hemos tocado esta parte, me molaría saber lo que es para alguien que se está yendo ahí para un sueño, se está yendo a otra ciudad, llegar a una escuela de interpretación por primera vez, cuando, vale, pues sí, te has encontrado gente que le mola esto, tú estabas haciendo esto, pero de repente llegas a un lugar donde hay 20 locos y locas y más que tienen las mismas ganas de llamar la atención y de hacer locuras y encontrarte con esto después de venir de un ambiente totalmente diferente. Es heavy. O sea, de repente tu vida cambia por completo y como tú muy bien dices, de repente vas a la selva, porque además yo estudié un tiempo al principio en Cristina Rota, había todo tipo de clases por la mañana, por la tarde, diferentes horarios, o sea, eso era cientos de personas, ¿no? Y todos quieren ser actores. A mí me pasó algo que en ese momento yo no entendía muy bien la metodología. O sea, a mí no me funcionaba. O sea, es verdad que yo era muy joven y para mi edad todavía era más joven todavía. Y no acababa de entender el tener que sumergirte tanto en la herida. O sea, a mí es algo que no acababa de entrar, me costaba. Entonces siempre fui como conflictivo. En el sentido de, vas a valer para esto. No voy a decir nombres pero bueno, a una serie que, o sea, ya te colocaban en no vas a ser buen actor, ¿no? A lo mejor. Entonces, eso desde la escuela, te decían, tú vas a ir en esta dirección. Parece que vales para esto. Vale. Por un carácter que a lo mejor yo tenía. Yo era niño, era para afuera, me daba igual todo. Ya has visto cómo era la rueda de prensa de lo de Antonio. O sea, yo era con las greñas estas también, tío, que te llevabas el peinado de los 90. Sí, o sea, me daba igual. O sea, entonces, claro, no acabé de entender, ¿no? Y también había algo que yo intentaba expresarme y que era que yo tenía una infancia feliz con mis padres, con mis hermanos. O sea, no acababa de ver todavía esa herida, ¿no? Y es peligroso porque si tú siendo joven entras en esa herida y te abres todavía siendo inconsciente, no conociéndote del todo, eso hay que arreglarlo después. Y si eso no se arregla, es un poco... Hay que tener cuidado. Bueno, yo esto lo he hablado con colegas que han estado en escuelas de teatro que decían, tío, pero es que estoy en una escuela o estoy en una secta. ¿Dónde estoy? Porque hay veces que no me acuerdo en qué escuela era, no sé si era Rota o Graza o lo que fuera, pero había un ejercicio que era el momento íntimo. Y yo tengo una colega que se fue, que dijo, es que... Porque ella lo que dijo es, pues me depilo. Y se depiló. Dijo, no. O sea, entonces ella dijo, ¿qué quieres? ¿Que me despelote? O sea, ahora es que para pasar de curso me tengo que quedar en pelotas, o tengo que llorar, o tengo que vomitar, o tengo que... Si es que yo no estoy aquí para esto, estoy aquí para aprender técnicas y tal, pero hay una especie de parte emocional, psicológica que por algún motivo en algunas escuelas, tío, o pasas por ese aro de destrozarte personalmente o no. No lo sé. A mí yo lo he vivido, el momento íntimo. ¿Lo has vivido? Sí, lo he vivido y he visto barbaridades. Y es que además hay mucha gente. O sea, que no sé si es porque es verdad que va enfocado más a lo teatral, lógicamente. No sé si es pues por eso, ¿no? Porque después vas a estar delante de tantas personas, pero hay algo que no es, haz esto y después te bajas, te sientas. Hostia, tío, lo más importante es recoger las emociones. O sea, vale, yo llego ahí. Como han hecho
mis chavales ya, mis niños, ¿no? O sea, se han abierto un canal, pero estábamos para recogerlos, estábamos para cuidarlos. Aquí no, yo no lo he vivido tanto, no sé cómo es ahora, te hablo de hace muchísimos años. Claro, entonces, no sé, yo al final, ahora, ¿no? Cuando a mí me piden un consejo, opinión, tal, yo les digo muchas veces, meteros algo, probar una semana en una escuela o algo de cámara, algo de estudiar. Porque después a lo mejor llegas a los castings, a mí me pasaba o le ha pasado a compañeros míos y no estás preparado para ponerte delante de una cámara. No sabes qué hacer y te pones nerviosísimo. Entonces, claro, yo decía, bueno, se podía enfocar también hacia este lugar, ¿no? Porque al final es un poco lo que buscamos todos también. Aparte del teatro, lo que buscas es en el cine, la televisión, el arte en general, ¿no? Pero yo a mí no me enseñaban, entonces a los meses me fui porque no lo veía del todo claro. Tengo muchos colegas que han salido de ahí, que son Raúl, o sea, actores brutal, tío. Enormes, también hay que decir. Y como director también. Y como director. Joder, tío, qué tarde para ir a Nano. O sea, yo no sé cuántas veces me lo he visto ya, ¿no? Pero se sale. Es tremendo. Bueno, hay algo del arranque de la mía también con esa cosa de Raúl, también con el atraco del principio. Ajá. A mí tardé para la ira cuando la vi, flipé. Joder, ¿no? No me esperaba menos, ¿eh? O sea, es así. Yo dije, a ver, Raúl, es que yo conozco a Raúl del Camino de los Ingleses. Claro, es verdad que tiene el personaje este que está zumbado con la lanza. Que se salía ya. Sí, o sea, para mí es el actor. O sea, si hay... A mí Raúl es el que más me gusta. O sea, él compone súper bien, compone además desde la emoción. Hay algo, conecta muy bien con lo que hace Raúl. A mí es de los que más me atrapa y más lo tengo siempre ahí en el punto de mira. Sí. Joder, yo creo que aceptarse y admirarse y respetarse dentro del ámbito de la actuación es algo que, aparte que es necesario, tío, pero a veces es complicado porque creo que la propia industria a veces genera fricciones entre hacer competir actores entre, es que estamos entre tú y tal, es que no sé qué, y como que se empiezan a generar movidas que no son tan propias de lo que es el trabajo a veces muy colaborativo que tiene actual. Por ejemplo, aquí estuvo Alain. Y una de las cosas que decía era que trabajar contigo era de las cosas más bonitas que le había pasado por tu forma de trabajar con los demás actores. Y eso creo que es algo que no sé si se enseña o simplemente es que eres así, lo vas viendo. Porque trabajar en un set con otra gente, cada uno tiene su ego, su momento delante de la cámara, su carrera individual. Es como en el fútbol, ¿no? Cada uno tiene su carrera individual y te fichará este equipo, te fichará el otro, pero aquí hay que currar para meter un gol todos juntos. Y a veces eso es muy complicado. Sí, o sea... Yo lo que no puedo es estar en un set de rodaje, que para mí eso es un templo. O sea, para mí un set de rodaje es un templo. Yo lo que no puedo es estar aquí jugando a creerme, porque yo confío mucho en las energías, confío mucho en cómo haces las cosas, en cómo te comportas. Yo creo que eso después viene de vuelta, sea bueno o sea malo. Y o los técnicos también, los actores, es un trabajo que amo. Yo tengo mucho amor por esta profesión en todos los sentidos. Entonces, yo alguna vez he visto cosas de estas y he dicho, digo, ostras, pero es que quiere decir que entonces no estás en otra. O sea, no estás realmente ahí, no estás concentrado para ser el personaje y estás pendiente de otras cosas, ¿no? Lo he visto veces. Entonces, bueno, también a lo mejor a esa persona después cuando le funciona de esa manera y le va muy bien, o sea, yo imagino que hay, pero como en todos los lados, ¿no? Al final también personalidades, pero yo cuando veo a un actor o a un director o a un director de foto tal que están súper concentrados, que están a por todas, o sea, al final estás haciendo arte, al final estás haciendo algo que después lo va a ver la gente. Creo que debemos ser honestos y que debes ser sincero con el trabajo que uno hace, si no después para mí no te van a creer o yo me voy a sentir mal, digo que estoy mintiendo al público. Por lo menos me esfuerzo lo máximo posible. Yo cuando veo actores así, Sacristán, he trabajado también en Escape con él. Hostia, sí, está Sacristán también. De repente que está además maravilloso. No sé los años que tenía Sacristán, pero... Yo tampoco, pero ya... es un mulo. Y textos que tenía largos, de repente es como alguien que ama la profesión, que de repente le tiene un respeto, y a un niñato como yo, para él... realmente un respeto hacia mí, hacia el equipo, y dices, vale, es que esto es así, por esto es este señor,
este pedazo de actor de hombre lleva trabajando toda la vida, no solo por ser un gran actor, sino también por una manera de ser y respetar todo lo que te rodea, claro. Uh-huh. Yo esto es también lo que veo en directores, que es un poco, yo estoy más en esa dirección y muchas veces te encumbran, y esto lo hablamos con Nacho Vigalondo, que muchas veces te encumbran a estos directores que son súper castigadores y súper tal, y Nacho te dice, tío, pero nunca se habla de actores, de directores que son muy buenos por ser amables, porque no llama tanto, porque no es tan llamativo que uno llegara y rompiera no sé qué y dijera tal y despidiera a dos. No llama tanto la atención como anécdota como el tío que llegaba, oye, ¿qué tal? Le he traído cafés, venga, no sé qué, vamos a repasar. Creo que eso también marca una diferencia muy grande en el ambiente que se genera, y que de eso también vas aprendiendo como director, tú, cuando ves estos directores en plan, vale, como este no quiero ser, como este ya me mola un poco más, ¿no? O sea... Lo que he aprendido, para mí lo que no tenía que hacer como director. Claro. 100%. O sea, tú no puedes ser un nazi ahí, o sea, que aquí se hace lo que yo digo porque yo soy y a lo mejor pues no has escrito ni el guión. O sea, que yo qué sé, que el guión pues dices, bueno, que lo ha escrito, es un pedazo de director, está ahí que tiene la idea, a lo mejor ni eso. O sea, qué sé, pero sí lo he vivido. Yo he vivido sentencias en sets de rodaje y a mí, o sea, no puede ser así. O sea, yo creo que un director tiene que ser un capitán porque está contando una historia, un entrenador, pero tú, como tú decías muy bien antes con el fútbol, es un trabajo en equipo. O sea, tú no puedes faltar el respeto porque sí gratuitamente a unas personas que lo que están haciendo es que tu película sea mejor. Es que le vas a hablar del foquista tal, pues yo si soy foquista lo que hago es te jodo el foco. Es decir, y hasta llegas una mierda de... Es que no puedes. Entonces, para mí era muy importante hacer un trabajo antes de empezar la película, hablar con algunos directores, hacer un trabajo personal, psicológico también, preguntar, y un trabajo de positividad. O sea, te lo decía antes, ¿no? De llegar allí y decir, oye, yo voy a escuchar, tío. O sea, decirme, tú después haces lo que quieres, pero si tú tienes al equipo contento, tienes al equipo feliz y no hay ahí un dictador, la gente hace su trabajo de una manera increíble. Además son artistas, seas de un departamento, de otros, al final están todos haciendo algo por la idea de una persona, ¿no? Entonces, para mí mi viaje ha sido precioso en el set de rodaje. Acabábamos bastante antes, muchas veces, entonces ya estaba contento el equipo, estaba feliz. Pero yo he sido un afortunado. A mí me han acompañado unas personas apoyándome al máximo y dejándose la vida y sacando su mayor talento, ¿no? Que tenían. Yo lo notaba, he estado en muchos rodajes donde la gente está cansada, donde la gente no va con lo que el director está diciendo, ¿no? Y aquí, tío, yo les doy las gracias porque tenía un equipo maravilloso. ¿Cómo se hace esta selección a lo Ocean's 11? En plan, ya a la dirección de foto, ¿no? Plano, bueno, paro de... Y que te pido una grita, por favor. Sí. Dire de foto lo tenía clarísimo. O sea, era Edu Canet. Sí. Y él no quería al principio. Dice, ¿qué dices, tío? Digo, vamos a por todas, nuevos, los dos, no pasa nada, venga, a tirarnos. Iba a currar. Y después, pues, arte igual también Nuria era su primera peli, creo que como directora de arte, actores no profesionales, pero después, bueno, hay gente o departamentos que te los pone la productora, es decir, a lo mejor si he hecho 3 pelis como director, pues a lo mejor, o la segunda ya digo, no, ahora ya he pasado por aquí, voy a elegir lo que sea, ¿no? Entonces, aunque he tenido un muy buen equipo, pero bueno, aprendes también, ¿no? Te lo ponen gente la productora, es cierto que pues a un maquillaje, peluquería sí, porque ya conocía y es con gente que me llevaba muy bien y confiaba mucho, eran muy profesionales y demás, pero sí, o los vas diciendo tú o sobre todo la productora. De las cosas, vuelvo a lo mismo, de las cosas que más he aprendido si hago una segunda peli es que voy a tener claro, creo que voy a ser yo a dedillo departamento por departamento. Una cosa también que me flipa, y esto, tío, me flipa como que admiro la decisión y entiendo tu decisión de trabajar con actores no conocidos, pero tú claramente en el lugar en el que estás podrías haberte sacado la chorra de decir, mi primera película, todo actorazos. Colegas que conozco, este seguro que viene, me hace el favor, este tal y cual. Damos una peli de All Stars, taquillazo. ¿Por qué decidir que en lugar de que estás hecho ahora? Que la puedes hacer con tu hermano igual, fuera la segunda, pero ya has hecho una como director en la que han venido todos los tal y ahora venga, ahora la segunda. ¿Por qué la primera de esta guisa?
Bueno, pues volvemos a lo mejor un poco a lo de antes, ¿no? Se queda ahí, encallado, no encallado, sino enquistado de alguna manera para bien. Mi primera peli con Antonio, que se la jugó y eran todos actores no profesionales, ¿no? Y yo había algo de que yo quería vivir la experiencia del casting también, de un año y pico que ha durado, de ver a muchos chavales, de trabajar con ellos. En el casting no era una separata, no se aprendían un texto, sino hacíamos juegos, hacíamos impros, trabajábamos desde otro lugar para que, bueno, al final eran actores no profesionales y a lo mejor de primeras un texto, apréndetelo y demás, creo que perderían magia y buscábamos magia, buscábamos talento. Y después había una cosa para mí que era Óscar. Yo quería que era el reto de la peli, que era meter a Óscar, olvidarte de Óscar. Es decir, si yo a Óscar lo coloco al lado de jóvenes que ya conocemos y demás, Óscar se va a colocar en Óscar, en otro lugar. Yo creo que al meterlo con chavales no actores que son frescos, que tienen una naturalidad, que te improvisan del carajo, que están ahí, era una manera de, creo que le iba a aportar a Óscar algo positivo. Creo que lo iba a colocar en un sitio mejor como actor. Uh-huh. Y era el reto, porque podía ser lo contrario, podías meterlo con ellos y de repente decir, pues esto no me lo creo ni de coña. Y creo, yo para mí, y es algo de lo que estoy contento, es que te los crees a los tres. O sea, yo creo que te crees también que Óscar es colega de ellos, viene del barrio. Y había una cosa también con Óscar del barrio que él me preguntaba al principio, no, porque ¿cómo yo soy eso, clase más media? ¿Cómo yo voy a hacer de...? Digo, es que no quiero eso. O sea, yo no quiero el cliché de un Macar malote. No es así el barrio tampoco, ¿no? O sea, le di la referencia de repente, para mí era Morat, cuando lo vi en Salvados. O sea, buscaba otra cosa. Joder, que en el barrio hay gente de todos tipos, hay gente más sensible, tío, gente currante, gente sí, evidentemente. Y entonces es un poco lo que buscaba. Y creo que empacan muy bien. Era para mí el reto colocar ahí a Óscar y también por eso todo chavales, actores no profesionales. Solo está Francisco Boira, que es el padre de Óscar, que estaba en la mala educación. Que lo hace de puta madre. No, es transformado. O sea, él llegó al casting. Yo quería un actor... que lo habíamos a lo mejor, que había hecho un papel hacía muchísimos años, como fue tan icónico como La mala educación, que el personaje que él hizo, ¿no? Y que a lo mejor digo, hostia, ¿dónde está este? O sea, iba haciendo cositas y tal, pero que a lo mejor no ha hecho tanto, ¿no? Y de repente pienso en otros actores y demás, y pienso en él, ¿no? Empiezo a mirar en la hemeroteca y aparece él, te digo, pelo, bigote, y hace la prueba y digo, vale, es él. Y digo, yo tenía una foto de Coto Matamoros, que era mi... ¿La tenías en el concepto? No, bueno, yo se lo enseñé. El concepto es Coto Matamoros. Ajá, el concepto del personaje lo tenías como ya... Sí. O sea, era un poco la... O Jorge Ilegal, tío. O sea, de los ilegales. O sea, también tiene un rollo. También. Sí. Pero sí, lo tenía como bastante claro esa energía, ¿no? Ajá. Y se lo enseñé, digo, harías esto, o sea, físicamente, lo que quieras. Y tiene poco, ¿no? Y lo que quieras, adelgazó también. Ha sido un regalo un regalo de Francisco. Además es un tipo que nada tiene que ver con el personaje. O sea, ha hecho una construcción muy chula. O sea, es de estos personajes que dices, tío, hubiese molado ahí desarrollarlo. O te lo comes, pero sí, compararas, tío. Sí, él está muy bien, sí. Joder, tío, dentro de esto, tío, y de ponerte a hacer nuevos proyectos, hacer tal, ¿cuándo es el momento en el que empiezas a hablar con tu hermano y empiezas a ver que él, dentro de su persona, la actuación es algo que le mola? Porque claro, tú lo has visto crecer. Sí. ¿En qué momento es algo que se empieza a desarrollar para él como un proyecto vital? Bueno, Óscar al final empieza a la par casi que muy cerca de que yo. Óscar empieza en Abuela de Verano en Barcelona siendo un niño y a partir de ahí se mete en Águila Roja. Óscar lleva siendo niño actor hace mucho. O sea, yo lo que quería con él, yo he visto todos sus proyectos, yo trabajé con él en Instinto, que hace un trabajo, la verdad, que se la juega y está muy bien. O sea, me pega 3 patadas en Instinto, claramente. Y es cierto que él había hecho personajes, él construye muy bien. O sea, él desde la forma hace cosas muy guays. Y yo lo que le decía, ¿no? Y tampoco era un tema de que no le llegaba, ¿no? Un personaje como más de la tierra, más arraigado ahí, más bueno, al final una interpretación más costumbrista naturalista, ¿no? Y eso también es por donde parte la idea de que lo quería dirigir. De algún día hago una peli de este estilo, con este tono y demás, y me lo voy a llevar ahí.
pero él quiere ser actor y yo se lo digo, nosotros hablamos mucho al final y nos hemos conocido mucho más haciendo esta película. Para mí no es, yo se lo digo siempre, digo, no eres solo actor, tío, o sea, él tiene otras curiosidades, al final es un chaval con muchísimo talento para muchas cosas, a lo que el arte se refiere, a lo que la industria, o sea, te hablo de dirección, te hablo de producción, te hablo de... es listo mucho, ¿no? Entonces yo siempre le empujo a que aparte de la interpretación, que ya siendo tan joven abra ya puertas, o sea, que lo intente, porque yo empecé muy tarde y yo creo que él lo puede hacer y tiene la capacidad, y al final ha visto, quieras o no, él ha visto una peli también desde la primera palabra, él lo ha vivido muy cerca conmigo. Uh-huh. Oscar, por ejemplo, cuando nosotros cuando yo acabo la peli y se la enseño, no le dejé ver material ninguno, no quería que se viese. Después, cuando empezamos, yo la edito, empezamos con el sonido, la música, yo le empiezo a pedir consejo. O sea, de no enseñarle nada, hay en cosas que empiezo lo sumo al viaje. Digo, yo lo quiero a mi lado. Es una peli que hemos hecho los dos. Creo en su talento, aun siendo tan joven, es de otra generación. Uh-huh. Y había cosas que le decía, ¿cómo ves esto? Y que hemos trabajado juntos, o sea, no la música, pero bueno, otras cosas que han venido después, nos hemos divertido los dos trabajando en cositas juntos, sí. Dentro de elegir los cortes, de elegir vale. Cortes y demás, o sea, yo edito la peli con Vero, que la verdad que le agradezco el trabajo que ha hecho, porque yo al principio cuando vi la peli, yo lo he dicho alguna vez, cuando yo vi el primer churro, justo había hablado con Rodrigo tiempo antes, o sea, en una entrevista nos habíamos visto así para ofrecerme la peli, Escape. Y, estás en esto, y digo, uff, y dice, ya, tranquilo, eso es ley de vida. O sea, el primer corte siempre es bastante... pero era mi primera vez, tío, o sea, de repente... Flip, o sea, he hecho cosas de montar tonterías, pero claro, esto era digo, ¿por dónde empiezo, no? Y todo eso no, o sea, ni música, la música licenciada, todo esto nada, no, fue más temas de después, ¿no? Pues a lo mejor cuando estábamos casi al final con el sonido, algún tema de él, del personaje que le preguntaba, también por saber su opinión como el personaje que él ha interpretado y que al final es él, ¿no? Entonces había algo de sonido, que la peli está a veces subida en lo atmosférico y demás, y sí hubo alguna cosita ahí que la hicimos juntos, o después los clips que aparecen estos, o los trailers y demás, claro, tiene que pasar todo por ti, ¿no? Lógicamente, o yo quiero que pase por mí. Entonces ahí pues sí, los hemos visto, hemos dado, y ahí sí le he dejado entrar un poco más. Entonces ha conocido también mucho esto, ha conocido también mucho lo que es el cine desde otros lugares, y a mí me parecía interesante que él estuviese al tanto de cosas después de haber acabado de editar la peli. Cuando esto se lo pregunto a mucha gente, a muchos músicos, a muchos artistas, ¿cuándo está terminada? ¿Cuándo está terminada? A ver, hay un momento que la tienes que terminar, si te obligan. Si no, yo veo la peli y ahora ya la intento ver, por suerte la veo menos. Yo entraría, yo la estoy viendo, digo, traían montaje, antes de cerrarla seguirías entrando en montaje, seguirías tocando cosas, sonido, lo que sea, ¿no? Un frame, seguiría. Entonces, pero hay un momento que cuando de repente ya la tienes, ya has acabado con el sonido. Para mí fue en el sonido, que estábamos en la sala y la vi, esa era la peli y dije, vale, ok, esto es mi soledad, ¿no? O sea, esto es lo que había imaginado. Cuando empecé a escribir, estuve como 2 días, ¿no?, dándole vueltas, es esto, ya está, ¿no? Entonces hay una cosa de aceptación. Aceptas lo que hay. O sea, has hecho lo que has podido, hay algo de eso. Hay algo de decir, he llegado hasta aquí, no he podido hacer más. Ni en rodaje porque ya está rodado, ni por el dinero o por lo que sea, ya está, hasta aquí. Entonces tienes que aceptar el corte final. Para mí la sensación es de aceptación y ya. Es que yo flipo que esto creo que es lo que piensa cualquier persona, aunque haya tenido 20 millones y 4 meses para hacerlo, ¿no? Yo creo que, joder, tío, si ves, por ejemplo, no sé si has visto el documental este de Apocalipsis Now. Sí. Que hay un momento Coppola diciendo, pues ya está, yo me voy a arruinar, o sea, a la mierda, ¿no? O sea, esto se va a la mierda. Claro, Marlon ahora no quiere estar desnudo, quiere que le pongan no sé qué, bueno, a tomar por culo. De repente la montan, el tipo monta y dice, bueno,
Yo me lo imagino así diciendo, yo he hecho lo que he podido, Sí, tío. sí, Si sí, pierdo mi casa, a la mierda, si tal. Y de repente, venga. Sí. Apocalipsis Now, claro. Apocalipsis Now, la Sí, que todos sí, conocemos sí. ahora, increíble tal igual, pero desde tú ser la persona que lo está haciendo, tú sabes todos los fallos que tiene eso, sabes todo lo que puedes mejorar dentro de tu cabeza. Ni de coña vas a ver la misma peli que yo veo cuando he ido a verla, ni que la va a ver nadie que vaya. Porque claro, tú estás viendo una versión de lo que hay en tu cabeza. 100%. Que siempre va a ser no lo que hay en tu cabeza. Sí, o lo que escribía. A ver, que sí, es un poco que sí. Me lo pregunto y digo, a ver, ¿es la peli cuando empecé a escribir que imaginaba? Bueno, pero eso. a lo mejor. Claro. Tiene toques, pero bueno, haces lo que... Es verdad, es una lucha. Desde que estás con el guión, la presentas a los productores, empieza la financiación, empieza el no hay dinero, empieza la localización, se cae. O sea, todo es una pasada a la vez, porque es resolver constantemente una serie de problemas, ¿no? Pero a la vez es increíble, porque es eso, el trabajo del director, ¿no? En muchos momentos. Pero sí, ahí lo que hablábamos, la peli se cierra ahí y de verdad, o sea, hay una cosa de aceptación. Yo sufrí mucho en un momento dado, o sea, lo pasé mal con un momento dado de la peli en el montaje, pero por mí, no porque estuviese mal, sino yo como persona hacia el bebé no conectábamos y estaba sufriendo mucho. Tuve que parar, o sea, tuve que parar como 2-3 semanas, estaba con escape también, me iba por las tardes a sonido. Y me empezó a salir eczemas. O sea, he hecho una mierda. O sea, entonces pasó que dijeron, hay que parar, está este chaval, vamos, no da, o sea, está mal. Además era con escape, montando el sonido de la peli, promocionando aquí Bird Box. Era como, yo no puedo acabar mi peli de 3 años y medio así. Y empecé a encontrarme mal y paramos, lo retrasaron por suerte 2-3 semanas. Y a partir de ahí, es verdad que, bueno, que pensé en esas 2-3 semanas y ya a las 2 había cerrado peli y estoy feliz. Hay algo de que hemos trabajado mucho, es decir, ahora es del público, tú muy bien dices, habrá gente que le va a parecer esto, a otra persona que le va a parecer lo otro, para géneros, gustos, los colores, tienes que aceptar. Y eso es así, y me ha pasado. Yo ahí sí entiendo un poco porque a mí me ha pasado como actor, he pasado por ahí. Igual que ahora con las promociones me dicen, hostia, tal, para mí es lo mismo, hablando de otra cosa, que es de director, pero estoy muy acostumbrado a esto, lo que hablábamos del junket o a las entrevistas. ¿No? Al final no cambia nada. Pero yo estoy contento, sobre todo, que al final he hecho la peli y he ido siempre remando hacia ese lugar que era por los actores. Es una peli pequeña, es una peli, un guión sencillo que habla de unos chavales. Para mí es eso y yo quería que ellos estuviesen bien, trabajar con ellos como he hecho durante tanto tiempo. Y a mí, ahí puedo ser más objetivo, a mí me gusta cómo están ellos, a mí me parece que están frescos, a mí me parece que funcionan y eso es lo que realmente me hace feliz y es por lo que más he luchado por los actores. Bueno, y ahí además ahí tienes como... La peli para mí tiene 2 partes diferenciales en cuanto a ritmo, ¿no? Tienes la primera del frenesí, todo rápido, y la segunda que es más de la reflexión y el miedo. De cómo es como pasa de una película más externa, donde los factores de riesgo o de que algo suceda son siempre algo desde fuera, hasta que pasas a otra parte que es más, sigue habiendo un peligro externo, pero es más la... Sí, la historia de ellos la dos. Historia de ellos cómo dos, lo viven, ¿no? Exactamente. Sí. Y el peligro interno de quién soy y qué cojones quiero y qué hago. O sea, como que has hecho una división ahí para mí interesante dentro de lo que es la narrativa interna de personajes. O sea, que es también es una jugada. No, es jugártela, porque a mí me pasó cuando yo veo todo el montaje, tuve que quitar secuencias. Había una cosa de, como muy bien dices, de estructura. Y es cierto que no te das cuenta... Que a mí me dan un poco igual. O sea, en un momento dado, yo he visto pelis que se pasan la estructura por donde sea y maravilla absoluta. Pero es cierto que en este caso, cuando llegamos a... Yo tengo 1:51 de Mi soledad tiene alas, que está ahora en 1:35, más los créditos 37. Hay un problema. Y es cierto, los chavales están bien, hay emoción, funcionan, hay química. O sea, que esto es a veces en montaje lo más complicado. Pero de repente hay un valle. Y es cierto, empieza a ver la productores tal, y dice, está larga, o sea, hay un valle que... Y el problema al final era porque llegaba, es cierto, muy tarde
a lo del policía. El segundo atraco tardaba en llegar. Entonces se te hacía, después todo lo otro tardaba, ¿no? Y acortaste esa parte, digamos. Acorté esa parte y acorté la llegada también del padre. El padre, porque yo que decía, hostia, es cierto que me parece que llega muy pronto desde el cementerio, empecé a paranoiarme. Pero es cierto que, bueno, que dices, voy a entrar alta. Claro, a ti no te ves. A ti te lo parece porque tú estás de nuevo, ¿no, tío? Claro, claro. No. Entra cuando tiene que entrar. Lógica porque ya lo has visto, ya entiendes. Claro. Yo ahí entro, no, es que necesito más tiempo, que pase más tiempo, que lo ha visto Oscar, reflexionar la soledad. Ahí entras en tus... Pero bueno, gente desde fuera que es interesante y gente que quiere lo mejor al final y que coincide. Cuando se la enseñas a 10 personas y en algo empieza a coincidir la gente, dices, Escuchar, claro. Es así, o sea, no se me van a poner aquí a mí, no, esto es así porque sí, no, es cierto, ¿no? Entonces, y al final se redujo a esa hora 35 y es cierto lo que te hablaba un poco de mi alma, ¿no? O sea, yo soy un tío que es verdad que va para adelante y la peli tiene como ese, bueno, ¿no? El frenesí de ir para adelante, parece que no para también con la música, o sea, hay algo ahí de mí que hablábamos antes que sí, que esa primera parte también es como más cañera y la segunda más reflexiva. Hay una cosa que como actor lo has escuchado 30.000 veces, pero que me imagino como director va a tocar más los cojones escucharla, pero que va a seguir ahí, que es que lo mejor o de las mejores cosas que pueden decir alguien de una película que has hecho es está guay para ser cine español. Sí. Es verdad, no, bueno, todavía no lo sabes, no sé pero o sea, yo es que lo digo tantas veces y me toca tanto los huevos, porque hay peliculones, tío. Es como, antes hablábamos de películas que ya conoce la gente, de Tarde para el aire, que dices, es que no es para ser nada, tío. Es que esa peli está guay. No me hace falta la coletilla. No, ni guay, bueno, guay, no sé qué, para mí me parece un peliculón. Exactamente, para mí es una película de 3 pares de cojones. Pero, y como muchas, y Grupo 7 a mí me parece un peliculón, me parece una película muy bien hecha. Pero lo de las coletillas siempre, tío, para ser cine español. Como, ¿por qué cojones hay esta desvalorización interna de nosotros mismos hacia el arte que pasa en nuestro país, que luego todo el mundo es muy español y mucho español, como decía Mariano, y cuando sale la selección, todo el mundo con la bandera. Pero con el cine, ¿qué pasa? Yo creo que no es que si tú haces ese tipo de comentarios, que tampoco a lo mejor no ves tanto cine, ¿no? Es decir, español que dice que es una película que tiene que ser una película que no parece americana. O sea, porque al final yo esta peli, mucho de lo que bebo o del cine que yo he intentado ver o he visto con Educanet y de fotos ha sido cine francés, ha sido Scheherazade, el odio, pasa, no tiene nada que ver con el odio, ¿no? Pero para mí el odio es... O sea, hay muchas pelis que ya no tienen que ser en Estados Unidos, que pueden ser aquí, a vecinos nuestros, que hay peliculones y mucho mejores, la verdad. O sea, que al final yo creo que es porque a lo mejor tampoco has visto mucho cine, ¿no? Porque creo que si lo has visto no haces ese comentario de todo tipo de cine. Entonces, yo creo que para mí tiene que ver más con eso. Si me lo dicen, pues me recordaré de ti. ya. No, a ti no te lo van a decir, pero es como algo... Pero, por ejemplo, mira, a mí eso me moló, tío. Cuando la fui a ver, una de las cosas que me alegró es no ver una peli de Netflix. Es ver una peli que busca un carácter y un lenguaje visual propio. Porque tú vas a ver, aunque sean pelis españolas en Netflix, y es iluminación Netflix, encuadres Netflix, montaje Netflix, se está haciendo una peli americana, pero en España, o en Francia, o no te dé la gana. Ves Arsène Lupin, y no es una serie francesa, tío, es una serie americana, pero hecha con actores franceses, ¿no? O sea, buscar tu imagen, eso es para mí muy importante, ¿no? Y se está cargando mucho por las plataformas. Pero es lo que te digo, que veo a veces que hay una desvalorización, que ya no sé si se va reduciendo, pero es que lo veo en gente cercana. Yo creo que se va reduciendo, yo lo noto al final en la calle, es decir, la apertura de las plataformas, todo el contenido que ahora puede ver la gente, pues, oye, pues voy a ver contenido de Mario, antes tenías que ir al cine o podías ver la película cuando la pasaran en la televisión. Ahora mismo la gente, si le apetece, puede ver 5 películas tuyas. Entonces, creo que ha subido un poco más el sentido de que la gente ha consumido más cine o documentales o series y creo que son más objetivos. Yo lo estoy notando, te lo digo en la calle, porque al final se te acercan y antes te decían he visto esa tal, vaya mierda o lo que sea, ¿no? O eres esto y ya ahora, tal vez porque a lo mejor me he hecho un poco más mayor, pero ahora sí te acerca la gente de todas las edades y te pueden decir oye, he visto Contratiempo, me encantó, pero esta otra no me gustó, me aburrió, o sea, la gente te empieza a hablar, o sea, te empieza a dar una crítica, pero aparte constructiva, pero que dices, hostia, se están viendo, o una carrera o por lo menos unas cuantas películas para tener una opinión.
Entonces a mí, yo lo escucho menos, yo estoy contigo, pero es verdad que para ser española, es cierto, o no me lo dicen porque me dedico al cine, pero sí, o sea, yo cada vez veo que la gente, no sé, está ahí como... tiene una biblioteca más amplia a lo que el cine o la ficción se refiere, sí. Cuéntame un poco sobre tu relación un poco con la comedia y con lo que ha sido los trabajos que te ha sido un poco más... Bueno, mucho de lo que empezaste tenía esta parte de comedia, ¿no? Luego se fue más a estos dramas de lo que hablábamos antes. Pero luego, por ejemplo, con Alex de la Iglesia se vuelve a retomar un poco en las brujas, en el bareto también, como el bar de mala muerte. ¿Cómo te llevas con el género cómico? ¿Cuánto te atrae? Me encanta. O sea, es donde más cómodo estoy. Lo que venimos a hacer, Rodrigo, no lo estamos catalogando él no lo quiere catalogar, lógicamente, de nada. Uh-huh. No hay tono. Cosas de Rodrigo, no hay tono, vale. Pero que lo entiendo. Entendía completamente lo que quería decir, pero al final para mí es un gran Lebowski, bebe de los Coen, ¿no? Escape. Y es una comedia, pasa que es un puto dramón que flipas, pero realmente estamos en ese lugar como en comedias un poco de Alex, no tan descabelladas, tan llevadas al extremo, pero está un poco eso. A mí me encanta, es donde más cómodo estoy. Soy muy feliz cuando hago comedia. Los personajes en los cuales he estado más suelto y sufriendo menos y pasándomelo mejor es la comedia. Uh-huh. Y mira que Alex son también esto, ¿no? Habla siempre de lo peor y es lo que te hace reír, ¿no? Llevar a los personajes completamente al extremo. Pero yo es donde más he disfrutado. No sé lo que es. O sea, hay algo que no lo parece, porque es verdad que haciéndome mayor y tal, me he ido encorsetando un poquito más, me he ido haciendo mis capas, no me dejo mostrarme mucho, pero yo soy un payaso de hacer cruz y raya desde niño, hacía los sketches, hacía siempre comedia, o sea, era comedia lo que hacía cuando era un niño, y esto al final me lo tienen que recordar como mis padres, ¿no? O mis hermanos o mis amigos que me dicen, hostia, pero ¿tú te acuerdas que eras así, ¿no? Hacía el café tacilla. Sí. Yo era el payaso de clase, el que hacía las obras en los finales de curso y siempre pues como comedias, ¿no? O sea, de Pocahontas, de Cruz y Raya, o sea, a mí me encanta. O sea, para mí, recuerdo la comedia para mí era Cruz y Raya, ¿sabes? Uh-huh. Entonces hay algo, no sé, y hay algo como... de intuición en la comedia. Hay algo que no es que diga yo mismo, que eso va a sonar raro, que se me da bien, pero estoy cómodo. O sea, hay algo que fluyo muy bien en a lo que la comedia se refiere. O sea, creo que tal vez tengo ironía, tal vez mía a la vez, como Mario. O sea, sé tener como esos dobles sentidos y tal vez también viene un poco de ahí. Y como es, por ejemplo, que, joder, cuando empezaste a currar con Alex de la Iglesia, es como Alex también tiene esta cuestión del fetichismo. Y me mola esta persona, voy a currar con él un rato, ¿no? Y estuviste en 3 pelis, si no me equivoco, en Mi Gran Noche, El Bar y Las Brujas, ¿no? De Sobramundi. Sí. El currar en películas tan corales, como... O sea, tú tienes... Con Alex. No, tío. Con Alex y con Alex. Claro, gracias. Los juegos de palabras es como mi lugar favorito. Así que, sí. Gracias. Trabajar en películas tan con Alex. Hay un punto en el que no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo, ¿no? Me imagino, hasta que ves la película, de que tú sabes, o sea, tú estás leyendo el guión y no sabes, o sea, cuando ves luego la peli, ¿tiene algo que ver con el guión que has leído? Con Alex no. Con Alex eso es una locura. Alex es su cine. O sea, tú conoces la personalidad de él, pasas un rato con él y en set y entiendes perfectamente el cine que hace, ¿no? Pero yo me lo he pasado... A mí, Alex, he sido como su ojito derecho. Es decir, desde que hago Las Brujas, de repente... volvemos a lo mismo, hay algo con la comedia, tío. Con la comedia conecto muy bien y creo que eso Alex lo veía. Además, me atrevía a componer, ¿no? Yo le proponía cosas y me decía, sí. O el personaje este del pelo rubio, largo, esto es una fricada increíble. ¿Eso lo dijiste tú? Pero sí. Sí. ¿Cómo sale esto? Bueno, al final de personajes de Instagram que le quise enseñar y demás y yo le iba pasando como propuestas, ¿no? De esto y tal, porque ahora toda la gente, era la época también esta de, bueno, como ahora, ¿no? Hablándole a cámara, gente freak y tal. Tío, esto es increíble, tío. Aquí hay algo de Zoolander, ¿no? Yo le dije, yo amo Zoolander, o sea, es una de mis películas. Es increíble. ¿Tengo mal día? Zoolander. Entonces había una referencia sobre eso, ¿no? Y este que le da igual todo dice, sí, peluca, esto, lo otro. Y me lo paso muy bien, o sea, o el baile también de Mi Gran Noche, o sea, me lo pasé ahí increíble. Y lo bueno de Alex, pues que
que te deja volar. O sea, esto es lo interesante de él. O sea, que te deja proponer. Después él va a hacer lo que quiera en el montaje y demás, o te baja o te sube, pero primero te deja ir. Y yo creo que esto es lo más interesante para los actores, ¿no? Yo creo que hay algo de que tienes como director, no puedes, que me ha pasado, ¿no? Directores que tienes que decir esta frase, esta coma, puntos suspensivos y dices, ¡buf! Vaya 2 meses me quedan. Claro, es que no te dejan. No. Y después que son maravillosos en otras cosas, ¿eh? En otro ámbito son increíbles, ¿eh? Son unos magos, pero de repente es como, hostia, vamos a dejar, aunque sea, volemos un poquito, o sea, déjame algo. No te hablo de improvisar, pero hacer lo mío. Entonces esto Alex es muy listo, coge a, ya no yo, ¿no? Pero Antonio, grandes actores que de repente como los dejes, Antonio como lo dejes, o sea... Claro. Hace lo que quieras, o sea, déjale a Antonio. Antonio hay que amarrarle los machos porque es una bestia. Es un tío con mucha fuerza y un tío que se mete y no lo sacas del personaje. Entonces, claro, pillas a gente así, les dejas volar, sacas perlas y sacas magia. Y en eso Alex es súper listo. Y además como rueda muy bien. A mí me gusta mucho Alex, la verdad. ¿Tú te planteas la comedia en algún punto desde la dirección? ¿De crear algo que tengan que vaya por ahí? Porque yo creo que, joder, el ritmo de crear una comedia y poder generar eso es... Yo creo que a mí es más, o sea, como peli, tal vez, ¿no? Te metes y lo haces. Es escribir comedia, tío. Me parece lo veo como imposible, o sea... ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, me parece que es un doble juego constante, ¿no? O sea, tiene algo que va más allá. Un drama... O en mi caso, una peli de acción es como mucho más directa, ¿no? Es mucho más hablar de un personaje, de cómo se siente. Yo sabía que después iba a crear con Óscar, con Candela en los ensayos, les iba a dejar hacer y quitas texto y solo eso, crear. Pero claro, la comedia al final es un juego constante de palabras, ¿no? O sea, va más allá y no creo que tenga ese talento. O sea, he escrito esto no sé cómo. No. O sea, que de repente, bueno, al final es esfuerzo, al final es trabajo y poner ganas. Y cuando tienes una idea de repente y lo ves claro, bueno, yo lo tenía como bastante, qué lugares tenía que pasar el guión y de ahí, ¿no? Pero a mí la comedia me parece complicadísima, sobre todo de escritura. Dime que hay otros artes que te ayuden a prepararte, tanto cuando estás actuando como cuando estás escribiendo. O sea, hay música, hay otras pelis, hay cuadros, hay algo que te ayude a entrar en... ¡puf! Bueno, hablas como actor. Sí. Como actor, música es algo básico. O sea, yo hago playlists, siempre se las pido a los directores, me las hago yo, escucho música siempre. O sea, me intento meter en un mood, en una atmósfera musical que me ayuda. Yo lo que he hecho últimamente, esto no creas que lo he dicho, que en personajes concretos, yo en El Practicante llevo todo el rato un pinganillo, toda la peli. Entonces tengo a mi coach en una sala y demás y me va haciendo movidas. Entonces me va mandando cosas o música. Hostia. O de repente empiezo a decir el texto y empieza a hablar por encima, empieza a decir algo como para joderme el texto, porque lo estoy... Para que dudes o para que tengas... Sí, además el personaje o de repente decirme, sobre todo con El Practicante, lo llevé siempre y era esta cosa de el ganador, este tío no se va a bajar del burro, ella le dice esto, pero él va a ganar, es un manipulador, no puede quedar por debajo, ¿no? Y a lo mejor simplemente escuchar una voz que te está diciendo, te está ganando. Y escuchar eso todas las días y muchas cosas. En Beerbox, por ejemplo, lo que poníamos era cada vez que yo veía las almas estas que subían y tal, como me llevaba el pelo largo, era todo el rato como ópera, me ponía él, siempre era como música, ¿sabes? Sí, y eso ayuda, que es increíble. Eso ayuda muchísimo. Es verdad que no puedes utilizarlo siempre. Hay películas que tienes que estar más ahí, en el acción-reacción, que creo que tienes que estar vivo con el otro actor, pero en personajes así que están más en ellos mismos, que tienen una pelotada ahí fuerte, creo que hay algo ahí de voz interior que es muy interesante. Uh-huh. Y más a nivel personal, de música, ¿a dónde te vas tú en tu vida? Dices que música me gusta a mí. A mí yo escucho de todo. A mí me gusta escuchar todo tipo de música. A mí me gusta de repente más el soul, o de repente soul hace canciones míticas de hace muchos años, o por ejemplo así de que me estoy enganchado ahora a Leon Bridges. O sea, estoy como enganchadísimo ya hace tiempo, pero estoy ahí como
Jason Banks, o sea, y como este tipo de artista me atrapa mucho, ¿no? Pero depende mucho el momento vital que esté también. O sea, hay momentos que me apetece más electrónica, estoy más en ese lugar. Y por ejemplo, para mi soledad, como diré, lo que hacía era, que lo aprendí de Paco Cabezas en Adiós, volvemos a lo mismo, que me han ido como enseñando. Uh-huh. Porque Adiós tiene mucho que ver también sí, en el ambiente, ¿no? Sí, de lo que se crea ahí. Sí. Y es cierto que él iba siempre, cuando llegábamos a rodaje, él nos pedía a los actores y al dire de foto siempre estar media hora antes de que llegase el equipo. Y él estaba media hora antes. Y él estaba allí, estaba en una silla y bueno, al final sintiendo el lugar donde iba a grabar. Y esto lo hice yo, pero con un palo santo, y quemando el palo santo y dándole como a todos los escenarios donde iba. Y iba media hora. Entonces me ponía mi música con el palo santo, con este olor y tal, cerraba los ojos y estaba en ese lugar antes de que llegasen los actores. ¿Qué música era en ese momento? ¿Qué música era ahí? O sea, yo creo que estaría relacionado con el flamenco. Yo creo que ahí era Camarón, ahí eran los temas de Rosalía, pero el primer disco, ¿no? Malquerer. Sí, o sea, algo más racial, más y así como Enrique Morente. O sea, iba más por esos lugares. Ha ido mi soledad en la música para mí. Y después venían Edu y los actores antes de todo el equipo. Veíamos qué hacían, qué no, cómo se movían por el set. Y los mandaba a maquillaje porque lo que no quería, que es lo que decía Paco, llegan los actores, se maquillan, tú vas con el equipo, ya estás perdiendo tiempo, llegan los actores de maquillarse y te pones a ensayar. Entonces, claro, simplemente con esa media hora que haces antes, cuando vienen ya se ponen su música, se concentran y ya cuando vienen de maquillaje ya estás rodando, ya se ha ensayado, se lo has enseñado al equipo y ganas tiempo, ganas una hora, es fácil, ¿no? Y esto era una ayuda, que me lo quedé de Paco y dije, si algún día dirijo, voy a hacer esto porque tiene todo el sentido del mundo. Los actores están ensayando sin nadie, con el director, con el director de foto, y no un equipo detrás, que es lógico, que está haciendo su trabajo, que ya entras en otro mood de grabación, ¿no? Entonces, sí, al final, como te digo, he pillado cosas de directores. Sí. ¿Y en casa de pequeño qué sonaba por ahí? Pues sonaba Chiquetete, Manzanita, Dire Straits... Mi padre, yo recuerdo siempre en casa eso, los Beatles, o sea, era una mezcla como de rock con flamenco de los Chichos y Chiquetete está, que está por mi padre, claro, al final es él, para mí es esa infancia mía, ¿no? Que de repente veas a dos chavalitos de esta edad, de esta generación, ¿no? Y se pongan a bailar, ella diga, me encanta esta canción, dices, a ver. O sea, que además le quité, ella tenía, esta canción le encantaba a mi padre, la escucha siempre mi padre y se lo quité, diga, no hace falta, es como más explicativo, pero es una cosa que tiene que ver conmigo y mi infancia, ¿no? Pero es que hay algo ahí, tío, de que yo cuando te he visto, tanto en El Camino de los Ingleses como, por ejemplo, en Adiós, en otras pelis, tío, que haces acento andaluz y que te vas ahí, es como que no, joder, para ser alguien que no es allí, no descuadra, tío. O sea, como que no descuadras ni en el acento en sí, que imagino que hay un coaching detrás, un trabajo de buscar el acento y tal, pero en la forma, en el, no sé, en el entorno y en el estar, incluso cuando estás con actores que sí que son andaluces y que hablan así naturalmente. Y no sé esto a qué lo achacas, ¿por qué se te da tan natural hacer esto? No lo sé, o sea, es cierto que sobre todo en Adiós, ¿no? El sevillano, y que enseguida es verdad que suena mal, pero volvemos a lo mismo. Ahí Paco me dijo, Mario, tranquilo, porque cuando me ofrece la peli, que si quieres no ponemos acento, no pasa nada, él es de otro lugar. Y yo le dije, no, tío, vamos con esto. A mí lo que me pone es que hacer este trabajo y jugármela, me da igual. Si voy a recibir igual, lo que quiero es ver qué pasa, ¿sabes? Y trabajar lo máximo posible. Pero también es el trabajo, o sea, que a lo mejor se me da algo bien, puede ser, pero claro, ahí yo enseguida busqué, me fui a YouTube, empecé a ver chavales de Los Pajaritos o de las 3000 viviendas, encontré un boxeador que me encantaba el rollo que tenía, cómo hablaba, y aparte de cogerle el acento, le cogí muchas otras cosas al final, de cómo era, cómo hablaba, cómo caminaba. Entonces intento siempre, pues eso, al final, pues currar. Ahí tengo la anécdota que fue en Málaga, que se pasa en el Festival de Málaga y estaba Carlos Bardem, que está en la peli de Adiós, y va Javier. Estaba Javier por ahí. No lo había conocido. Javier para mí es Dios. Para mí es Dios. Es que te digo, junto a lo que tú decías, te viene esta colaboración que hacías con Banderas, de que eres el actor más conocido de fuera, pero junto con él está Bardem, y aparte no sé quién me dijo aquí en el programa, no es Marlon Brando. Es increíble. Es
el actor. Además, hace unas barbaridades siempre. Yo no Sí lo es. entiendo. Yo no sé de dónde sale todo eso, la verdad. O sea, me parece inexplicable. Y ahí lo conocí, que me dijo, bueno, tal, no sé qué. Sale y dice, bueno, el acento ese no está mal, ¿eh? Como que no cantaba mucho eso, Bardem, ¿no? Pero sí, o sea, al final es lo que te digo, es trabajarlo lo máximo posible y atreverse. O sea, ¿por qué no? Yo entiendo que yo sabía que iba a recibir muchas críticas, que iban a decir, ¿por qué no cogen a un sevillano? ¿Por qué tiene que Solo sabes desde el minuto 1, Pero tío. eso mola, ¿no? Ujú. Coge a otro, ¿por qué no un actor? Para eso es actor, si no se llamaría de otra manera. Coge a un actor a lo mejor conocido a ver qué hace. Claro, mola. A lo mejor le podemos dar también por todos los lados. O sea, al final la interpretación es eso. Es crear acentos, es convertirte en otras personas de diferentes lugares. Entonces muchas veces digo, bueno, no sé. Bueno, también podrían decir lo mismo por el practicante. ¿Por qué no pillan a alguien que ya vaya en silla de ruedas? Claro, es lo que le pasó a Bryan Cranston con el remake de la de Intocables. Sí, ¿no? Sí, Bryan Cranston hizo la versión Sí, americana. americana, sí. Pero como decían. Hubo un montón de movidas en plan de, ¿pero por qué no pillan? Y dices, porque es un actor, loco. Y mi pie izquierdo con Daniel Lewis, que tío, o sea, Es que increíble, hace un papel brutal. Y el tipo se pasó no sé cuánto tiempo en silla de ruedas en su casa. Se cagaba y se meaba encima, que lo tenían que limpiar. Es que claro, es que este señor también tiene que ser tela. Esto ya es un método, pero a muerte. Bueno, yo me imagino que esta gente son quienes son y también porque era joven ahí. O sea, porque son quienes son porque hacen esas cosas. O sea, creo que llegan a esos lugares y construyen esos personajes porque de verdad llegan a esos sitios. Si no, hay cosas que si no pasas por esos sitios no acabas de entender. Es decir, un tío que no se puede levantar, que es cierto que es fuerte para el equipo, que me parece una putada y una falta, de respeto. Pero claro, el tipo dice, no, es que yo tengo que pasar por aquí. Si paso por aquí voy a entender lo que es esto. Y eso después se te queda dentro y tienes la capacidad de interpretarlo, de que esté aquí, por el movimiento, por lo que sea. Claro, estos son así, estos actores americanos que van al extremo o no americanos, a mí me interesa. Pero también aquí entramos dentro de la palabra necesario. Cuando alguien dice, pero es necesario, y yo siempre que se dice esto en entretenimiento es en plan, nada de esto es necesario. Como tal, no es necesario nada de esto. O sea, no, lo necesario es que vayas a cazar un conejo y te lo comas, porque si no te mueres tú y tu familia. Claro. Nada de lo demás que hacemos, en general, es necesario. Es necesario, tío. Ni hacer música, sí, por mucho que nos alimenta el espíritu y el alma. Necesario como tal son muy pocas cosas. Entonces, una vez que te pones a hacerlo, bueno, ahí tú ya marcas los grados en los cuales la necesidad forma parte de ese momento. Sí, pero es el grado del lugar y de donde estás. O sea, no puedes juzgarlo como necesario desde un absoluto. No funciona así. O que sea lo que dices, o que sea peor, ¿no? No, al final pues vaya hasta ahí, pues va hasta ahí. Si la gente no lo acepta, pues te vas y ya está. Pero a mí entiendo que muchos de estos actores lleguen a esos lugares. Bueno, yo donde lo flipé fuerte fue en el documental de Jim and Andy. Con lo de, sí, Jim Carrey, sí. Jim Carrey me encantó, o sea, yo lo he visto... O sea, esto como actor, ver esto también me imagino que se te abre una nueva dimensión. No, claro, o sea, tú ahí piensas que está loco, claro que está loco, o sea, pero a la vez es Jim Carrey, que no entiendes muy bien el dire. O sea, es que era que estoy hablando. Sí, yo he hecho esto. Claro, ¿a quién estoy hablando? Ahora mismo. Por favor, Jim, sal de ahí. A mí me parece Él estaba poniendo a todo el mundo en la cuerda floja, que es lo que hacía al final el cómico, ¿no? Yo creo que poner a todo el mundo al límite emocionalmente, y es lo que él hizo. Dice, voy a pasar por encima de todo y me voy a convertir. Y es increíble también. A mí me encanta, o sea... Pero al final la gente que te rodea, es verdad que hay que tener un respeto. A mí me intento siempre respetar a todo el equipo. Pero claro, si tienes un pedazo de peliculón que te tienes que convertir en no sé qué... Yo para Escape ahora con Rodrigo es que no hablaba y la gente, yo pedí perdón el último día cuando dijeron se ha acabado la película. Yo dije, oye, lo siento, no he parecido un borde ni mucho menos con nadie, pero yo pedí una concentración necesaria porque es que si no, no podía hacer este personaje. O sea, si no, no puedes ir y te hablas simplemente de estar en una silla y que nadie al final te hable. A lo mejor la gente desde fuera dice,
flipado, o este se está volviendo loco, o este tal, pero bueno, está quien tiene que estar, que es el señor Rodrigo, o dos más que a lo mejor sí lo están viendo, están diciendo, bueno, claro, es que esto no puedes entrar, cortar, salir, entrar y salir, esto tienes que estar así, porque si no, no estás conectado. O sea, entonces, bueno, hay estas cosas que... Pues si lo planteas desde un principio también es una comprensión. Esto es así a partir de ahora, hasta que acabemos de grabar. Ya, pero muchas veces con este tipo de personajes o cuando vas tanto al límite y quieres tener una concentración tan heavy, es verdad que la gente al final también hace su trabajo, ¿no? Entonces se te hace... es decir, hay como una cosa que yo, por ejemplo, pedía en mi soledad con los actores. Digo, cuando los actores me los maquilléis, me los dejéis listos o vestuario y tal, por favor, tiene que estar pasando un tornado y que el pelo se le haya puesto aquí y sea la de The Ring, si tenéis que entrar. Ajá. No entráis. No, porque claro, tú estás en una energía, y entiendo al equipo técnico, pero yo sí se lo pedí tú estás en una energía. Si te viene alguien y estás, oh Dios, tal, mi padre, porque te sales, te saca. Entonces es cierto que esas cosas como actor yo sí las conozco al ser actor y después hacer una peli como director. Entonces sí al equipo técnico sí les pedí cosas, sobre todo siempre, como te decía antes, era protegiendo constantemente a los actores. Sí. Y vamos un poco, por ir terminando, hacia el Goya y hacia esa tensión también, tío, porque estás en una peli que es constantemente tensión todo el rato. Yo no lo veo así. ¿No? No. ¿Cómo que no, tío? Pero eso es la peli. ¿Dices Mi soledad o no? No, Goya, estamos yendo no matarás, tío. Claro, es que yo veo las cosas desde dentro, claro, lo veo distinto, claro, es lo que me pasa, también como actor, claro. Pero no matarás, es todo el rato una tensión constante y un... Sí, no para. Y la cámara que está ahí y tú que estás, o sea, y es un constante huida. Sí. Y un constante ¿qué va a pasar? Y también tienes que estar ahí a tope en eso. O sea, ¿cómo ahí conocí al coach con el que trabajo ahora en todos los proyectos, a Gerard Homs, que es con el que voy a hacer su primera peli como director novel. Que le dije, un día que escribas un guión, una peli muy, 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 muy pequeñita, rollo a los Dardenne y tal, este tipo de cine. Sí. Independiente. Le dije, el día que lo hagas, te hago la peli seguro. Y la hacemos en noviembre. Ahí lo conocí y era constantemente él. Me empujaba. O sea, creo que hay algunas imágenes. Era todo el rato activo. Entonces me empujaba, no me pegaba, ¿no? Te voy a decir así y tal, pero de repente hago un sopapo de bimba, de mano abierta, ¡paz! Sí, dale, tira. Era todo el rato, 2 meses sin parar. Fue la propuesta. Y la propuesta que le proponemos a David Victory. A David Victory lo que hacemos en los ensayos, vemos una serie de cosas y también le planteamos, ¿hay huevos de esto? Y conmigo también, por eso también fui muy de la mano con David en la peli. También aprendí mucho con él, porque me dejó ese lugar un poco, no de opinar, porque al final él ha hecho la peli que quería y tal, pero sí de, ¿hay huevos? ¿A qué no tiene huevos de esto? En cosas puntuales de la peli. Y los tiene. Él es un tornado, ¿no? Entonces fue así, pero sobre todo era al final David siendo el dire y demás, tienes mucho más que abarcar, más actores y tal, aunque estaba casi. Pero aquí era con el coach, era como una activación constante y es donde lo conocí, donde aprendí a que es necesario trabajar con otras personas. Y sobre todo cuando llega a un punto que a lo mejor no es que te estanques, pero dices, ya me conozco, o te pilla un superdirector increíble, te pega esto de cabeza, o vas haciéndolo, aunque crees que sí, estás trabajando desde mecanismos, que es un poco lo que yo quería quitarle a Óscar para Mi soledad tiene alas. Trabajas desde mecanismos inconscientes, que ya tocas, y dices, oh, qué bien estoy, qué bien... Pero realmente sabes dónde estás tocando. Entonces con Gerard desconstruimos todo desde cero, volvimos al inicio, a hacer muchos ejercicios y siempre, siempre trabajo con él. O sea, siempre trabajo todos los personajes, hacemos terapia interpretativa, digamos, en todos los personajes y Óscar también trabaja con él. ¿Tú te esperabas la nominación en algún momento por esta peli? Dentro de todas las cosas que has hecho. No, eso lo he dicho esta mañana. Justo me decían esta mañana lo que te comentaba antes y no era la peli. O sea, yo veía a Milena, lógicamente, porque era una revelación y estaba claro, ¿no? Pero de repente la nominación pero no me esperaba que me lo iban a dar.
O sea, eso ya ni de coña. No, bueno, ya que te lo iban a dar, yo te he oído hablar de eso, pero claro, la nominación también imagino que todo fue sorpresa. Sorpresa. O sea, se hablaba, me había llegado de que, claro, había hecho El Practicante, o sea, venía como de justo de personajes muy distintos entre ellos y género y tal. Entonces yo creo que fue por eso. O sea, fue que los 2 últimos años venían pelis, Adiós, estaba por ahí también, o sea, venían pelis y creo que al final se me dio por eso. No por No Matarás, o sea, No Matarás para mí no es la peli para que interpretativamente te den tener el Goya. Es verdad que hay un último plano en ese hospital donde aguanta, que te deja justo la peli aquí, la interpretación aquí, ¿no? Entiendo que te quedes con esa última imagen. Pero yo creo que es un cúmulo tal vez de las últimas pelis, pero sí en casa, te juro, no nos lo esperábamos. O sea, yo digo, ya me han nominado así vamos a nominarlo. Te lo digo, eso es lo que pensaba, es la idea que tuve. Ajá. Y de repente, y pum, por esto saltaron todos encima por eso. Y además es curioso que el único Goya que se vaya a ganar es en casas. O sea, es que es alucinante. Te digo una cosa. Pensándolo, yo no voy nunca, o sea, habré ido 2 veces a los Goya, o sea... Me cansa muchísimo, me cansa. O sea, más, ¿te cansa el tema ceremonias? En general, todo. Yo no voy a nada. O sea, a mí todo el tema de vestirse, de tal, de la gente, de las entrevistas, no tengo como el talento. Y los voy a haber ido 2 veces y tal. Y de repente, claro, digo, hostia, por lo menos lo he ganado en casa. Estaba ahí la familia con chanclas de andar por casa, con un traje, y de repente acabar y no tener que comerte horas ahí en otra ciudad, no poder disfrutar con tu familia. Entonces de repente estaba con ellos. Abrimos botella de vino. Claro, es verdad, claro. Y ya está. Automático la celebración. Sí, o sea, y nada más. Y tenía de repente un Goya, ¿sabes? Que era como... Era como... Yo lo sigo pensando y para mí es como... Tiene como algo de sueño. O sea, como en casa. Fue todo raro. Es raro. Pero eso te pasa con otras cosas, tío, en la vida real. De que, claro, tú sabes que para ti salir a la calle significa que te paren no sé cuánta gente, fotos, etcétera. Y no te frena esto en plan de quiero ir a comer a este sitio que me encanta, o quiero ir a este lugar, o me gustaría ir a este festival, o me gustaría ir a este concierto, pero sabes que eso tiene el peaje de... No voy. ¿No vas? No. O sea, yo el único concierto que habré ido en los últimos 10 años o 5 años, Rosalía, en Barcelona. Y porque coincidía, me dijeron qué tal, pero no, evito. Evito las situaciones donde hay muchísima gente. Además no lo paso bien. O sea, ¿No lo echas de menos? Sí, pero bueno, al final echo de menos... O sea, echo de menos como planes de irte a la playa o de irte a sitios donde hay mogollón de peña, hacer lo que te dé la gana. Eso sí lo echo de menos. Yo al final ahora me tengo que buscar sitios donde ir especiales para estar un poco tranquilo. Que está bien, ¿eh? Y lo aceptas, al final es mi curro, sí, claro. Y tengo, por otra parte, hago lo que amo. Pero es verdad que se te acaba. Igual, pues a lo mejor sabes dónde ya no puedes ir a tales sitios, o sea, vas al cine, pues entras casi o sea, estás todo el rato. Pues sí, hay algo de esconderse, ¿sabes? Hay algo de... Yo vivo fuera de Madrid, yo no bajo nada a Madrid, o sea, no me gusta nada. Yo vivo en el campo, con mi perrita y tal, con mi mundo, con mis 2 colegas, mi family. Y ya, y también me voy haciendo más mayor y es como que no me apetece, ¿sabes? Que como que entre más gente que en el círculo mío, ¿no? Es como que ahí me he vuelto como bastante hermético, o sea... Y por eso te decía antes que yo era mucho más como Óscar. Óscar es luz, si lo conoces realmente, y con 20, 21, 22 era mucho más abierto, mucho más me daba igual. Y a partir de que empiezo a estar ahí y aparecen las redes sociales, que no existía Instagram y estas cosas, es verdad que me cambia un poco la vida y me convierto más hermético y con más capas, me muestro menos. O sea, sí. Pero yo creo que esto es difícil también dejar que esta parte de afuera no afecte a los rodajes en sí. O sea, y creo que le pasa a mucha peña. No a cuál sea el resultado final, sino a quién eres tú y cómo te relacionas con tu equipo. Que esto lo hablaba con Leiva cuando vino. Digo que es muy difícil o requiere una parte de tu parte y de tu educación no convertirte en un gilipollas cuando todo el mundo te está diciendo, por favor, puedes ser un gilipollas, no te preocupes, estamos todos, vamos a ser igual de majos si eres una mierda de persona, ¿no? Es muy... Creo que requiere de ser de una forma concreta, de tener una educación concreta y un entorno concreto, el no caer en esa tentación. A mí, es decir, entiendo lo que dices y lo he vivido. Y lo he vivido también con gente no conocida.
ha habido gente que he conocido, ¿no? Que no tiene nada que ver con el medio, que he flipado. O sea, el trato sobre todo hacia los demás, ¿no? Pero sí he vivido situaciones que he dicho, no, esto no, tío. Con gente, o gente que de repente conoces y dices, que tiene esa posición. Entonces, eso es un espejo donde mirarse, y me he mirado desde siempre decir, no, yo no voy a hacer eso. Ese espejo no voy a ser yo, o yo no me voy a mirar ahí, está claro. Entonces, pero supongo que sí, que el creerse, pero al final es creerse. Yo creo que todo vuelve, O sea, a mí vuelvo a lo mismo. Yo intento respetar, no caer en esos lugares, porque al final las energías, saco mi palo santo cuando llego a los sitios, ¿te imaginas? Que hay mogollón de gente. Como antes, que has entrado con el palo santo claro, por la puerta. Sí. Pero intento respetar, porque al final yo creo que todo está en el respeto, y si vas por la vida bien, yo creo que te traerá al final buenas cosas, pienso de esa manera. Muy bien, tío. Pues Mario, muchísimas gracias por este rato, por venir aquí. Igual, ha pasado volando. ¿Cuánto hemos estado? Hora 40 hemos estado, más o menos. Sí, pues también lo digo, podemos estar mal, porque tú tenías un tren que pillar, yo tengo que pillarme también, así que bueno. Eso ha pasado muy rápido. Ojalá nos vemos en otra ocasión y hablemos un ratito más. Por favor, dile a tu hermano si quiere venirse un día, venga, que se venga, le va a gustar. Y seguimos hablando de. Te va a quedar muy bien. Peli. Seguro, no tengo duda. Y tengo muchas ganas de conocerlo. Y bueno, tú mismo dile a la peña por qué tienen que ver la peli. Porque ahora que ya está estrenada ya, en el momento que sale esto, ya está en el cine. ¿Por qué hay que ver esta peli? Para que veáis la cagada enorme que he hecho. Y podáis todos criticarme y hacerme un hate que te cagas. Que, bueno, yo creo que porque he hecho una peli con todo el amor. Creo que los chavales, ellos, y está Óscar como protagonista, y actores no profesionales que me parece que hacen un trabajo muy digno, chavales que creo que hemos descubierto y que van a dar de qué hablar, y porque es una peli que si entras, bueno, te puede tocar de alguna manera, te puede emocionar, y al final, bueno, es una peli que habla sobre el amor, sobre la amistad, sobre las familias, así que nada, que espero que la disfrutéis, y ya me diréis por la calle si me veis y tal, si os ha gustado o no. Yo la he visto, a mí me ha molado un montón. Por favor, ir a verla, y si la veis, pues dejadnos por aquí en los comentarios lo que opináis o lo que sea, que te suscribas, que nos sigas, que tal y cual, que sigas a Mario en todo lo que haga en su vida, y nos vemos en otra. Gracias, gente. Gracias. Hasta luego.